¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este sábado de fútbol. Sí, hoy se enfrentan Cerro Porteño ante Luque. Luque, Cerro Porteño, y el líder Inter le ganó 3-1 al Cagliari. ¿Cómo es? Cagliari. Ahí está, de Mina. Ahí está. Vamos a cambiar ese ángulo. No el ángulo, el canal. Hola, mi querido Nelson Fútbol, ¿cómo te va? Esa camiseta es un homenaje a Valentino Rossi. Epa, mirá. Claro, gran corredor de MotoGP. Che, lastimosamente le quitaron los puntos a Joshua Gerard. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué me pasó ahí? No, creo que había una cuestión técnica. Te voy a decir la cuestión técnica porque hay que mencionarlo. Pero lo que sí se ha demostrado de que es algo de desclasificación y pierde los 6 puntos que ganó hoy, boludo. Fue el alerón. Exacto. Pero sería un tema técnico, ¿no? Sí, claro. Creo que hace... No, yo no sé mucho Fórmula 1, pero mis amigos que saben me contaron de que habían ciertas mañas que vos podías hacer con el alerón para que no sé qué cosa pase y vaya más aire al no sé dónde del lado. No, creo que es la altura. Y algo así. La altura de... ¿sabes? ¿El alerón? Sí, te iba a decir exactamente. Claro, Acá pero el no. flujo del aire ahí tenía Acá una está. cierta ventaja. Te rompe la bola después. Porque el difusor estaba a 2 milímetros fuera de las medidas permitidas. Pero eso no se revisa antes de la carrera. Y todos quieren hacer trampita. Y después se puede... Tiki. O sea, todos los equipos siempre van a buscar la manera. Es súper normal en la Fórmula 1. Después hay muchos cambios, tenés que cambiar todo tu auto porque te piden adaptar ciertas cosas. Argeles, pero así. Esa radio consulta, ¿funciona eso? ¿Los parlantes? Sí. Sí, si prendemos, sí. Lo que pasa es que apagamos porque con... ¿Por qué? Ese lo subimos por los corte. audios. No, lo apagamos por cuando Willy estaba hablando y... Ah, pero ahora vamos a aprender. Ahora sí. No, ese fue de la llamada. Es por el parlante. No, era el teléfono del El Billy. teléfono era. Del Billy, que estuvo conversando con nosotros. Bueno, Cerro Porteño, Luque, partido importante para los dos. En clave a sumar puntos porque los dos están bastante alejados del puntero. Libertad, que sigue sumando. Y bueno, hoy el equipo de Cerro recibe a Luque. Sí, ¿Vos sabés que si ayer terminaba empatado el partido de Libertad, Guaraní de verdad iba a tener elementos poderosos para pelear el campeonato? Sí. Porque, imagínate, Libertad ahora le saca 11 puntos. Hubiera quedado potencialmente a 9. Ganando su partido pendiente, Guaraní hubiera quedado a 6. Porque juega el domingo Guaraní. Y fíjate los próximos 2 rivales de Libertad. Recoleta, que está pasando un momento increíble. Y después es es Guaraní Libertad. Sí. O sea que Guaraní iba a tener la posibilidad de quedarse bien apretadito respecto al Guma. Pero Libertad ayer ganó un partido que yo creo que le acerca mucho su objetivo. Muchísimo. Ahí está Diego Martínez ya en el banco. Nosotros también aquí. ¿Y cómo te sentís, Cerro? Cerro, te digo, Franco. Por el partido de Cerro que se viene ante Luque. Y no puedes perder contra el Luque. Eso es lo que siento. Contra el Luque no puedes perder. Contra el Luque no podés perder. No puedes perder contra el Luque. Siendo Cerro, normalmente, no sé si este Cerro, pero normalmente contra el Luque no puedes perder. Bueno, recordemos que hay una apertura que Obvio, lo pierde obvio. justamente el Ciclón de Barrio Obrero. No Entonces puede creo perder que... con Luque, hermano. Bueno. Con la alternativa va saliendo Aguilar, siendo el líder del grupo, el líder del onceno de Morínigo. Y mucho se está hablando justamente, Nelson, antes de inicio de este partido, se está hablando del director técnico de Olimpia. ¿Qué va a pasar? Mañana lo seguro es que Beto Monzón y Aureliano se encargan de la dirección, pero aún hay dudas, hay nombres, pero no hay nada concreto. Nada, la nada misma. En Perú mencionan que Bustos es opción, pero para que Bustos sea técnico de Olimpia, literalmente tiene que romper su contrato. Yo no lo veo a Olimpia pagando... Mucha plata. Mucha plata, ¿eh? Y Garnero se aleja. Garnero que está, Vos según sabés que yo Merlo, yo lo de no, Cristal. Yo no sé si Garnero en algún momento fue opción, Opción real. Para mí la opción más cercana fue la de San Martín. Una cosa es el sondeo. Sí. Una cosa es el preguntar, el ver, pero otra cosa es llamar y directamente presentar una propuesta. Creo que Garnero nunca llegó a esa etapa. Pero es más, según una información, ayer una persona muy cercana a Julio César Cáceres decía, seguimos esperando el llamado. Rechazó 2 de mayo.
Rechazó 2 de mayo, exactamente. Sí. Entonces, eso significa que sigue esperando Julio César Cáceres para su ida de vuelta, mejor dicho, a la Villa. Yo creo que es literalmente uno u otro nomás ya. Para mí, Entre Julio y... por lo que se ha visto, lo que se ha escuchado, parece que Olimpia quiere a Bustos en serio. Y a mí me parece que si no logran cerrar a Bustos, van a ir yendo directamente a por Julio. Fue humo lo de Meneses. Yo no quiero considerar humo a ninguna información de un colega, pero apareció su nombre también. Es que eso pues ya es una cuestión del representante. No, Nicolás Diana. El ropero nos clava 2, dice Nico. Pero Fíjate. Luca no es auriazul, amigo. Coincide nomás que su alternativa es blanca. Cierto. Y mi buzo acá es del Real Madrid. No creo que tenga nada que ver con Cerro o contra Cerro. Bueno, señores, ya los jugadores van a ingresar. Saludamos a TikTok y que vaya. Primer síntoma, la negación, dice Adrián 096. No, pero contra Luca no puedes perder. No, creo que está haciendo... Creo que es por lo de Sí. lo tuyo. Sí. Vos sabés que hubo uno que te tiró y te robó lo ese. Me yo así, robó. ¿Qué le pasa a ese? No. Yo te voy a decir algo, mi querido Marcos. Eso. Viri. No pasa nada. Te chupa un huevo ya. Ya estamos. ¿Quién te robó? No, un brother ahí. Bueno, un Me tipo que fruteo. fracasó en Ecuador, mamita, dice Ariel ¿Te Cor. tiró beef alguien? Ah, Dice Cerro contra Luque una consulta del título y lo cambiaste. Yo no toqué en... Pasión Radio, yo dice. estaba Pasión perdido. Radio, perfecto. Igual. Un tipo que fracasó en Ecuador, No mamita. se puede. ¿A quién te referís? ¿Pau? No. No, así nomás. Vamos a informar. Cerro, Luque Cerro. Vamos a estar transmitiéndonos este partido. Ya está Cerro con la azulgrana. Luque con la alternativa, la blanca con bandas azules y amarillas. Ahí está arriba. Tenemos el equipo de Cerro confirmado. También el de Morínigo, que está al frente del seleccionado luqueño. Ahí está Roberto Pinidamota. Luque sale de esta manera en el arco. Ángel Espínola, Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Alexis Villalba por el costado izquierdo. Iván Torres. En la mitad de la cancha, Ángel Benítez, Julio Páez. Por derecha, Ángel Rodríguez, Jonathan Ramos. Por el costado izquierdo con la 25. Por arriba, Brian Ayala, autor de gol de penal de la vez pasada, justamente. Ex 2 de mayo, que está pasando por un mal momento. Federico Santander. Es el 11 que presenta Morínigo. Por el lado de Cerro Porteño, Alexis Martín Arias, Alan Benítez, Velázquez Morel y Dani Rivas. En la mitad de la cancha está Gastón Jiménez, Pinidamota, Alan Soñera un poco más arriba. Carrizo, Iturbe y Torres. Tengo una consulta. Adelante. ¿Ven que Gatito se fracturó La nariz. ¿La nariz? Sí. Eso fue en el partido pasado. Contra Palmeiras. Contra Palmeiras. Ujú. Ok, y mi segunda pregunta es, ya se habla de un tiempo de regreso 5 días, dice el... con máscara, tipo Simen, ¿verdad? Me imagino. No sé, con o sin, pero 5 días, dijo Cerro. Ok. Bustos fue semifinalista de la Copa Libertadores con Barcelona de Ecuador. Bustos. Creo que fue en el 17, cuando lo eliminó Gremio. Mira. Pero entonces, según la información, Olimpia va con todo por el Y director habrá técnico. habrá que esperar. Perfecto. Carlos Paul Benítez, el árbitro de este encuentro, de este cotejo de vuelta. Vamos a reiterarles cómo salen los dos equipos. ¿Cómo sale Cerro, mi querido Nelson? En el arco está Martín Arias, Alan Benítez, Morel, Velázquez y Rivas, Soñora, Piris Damota, Gastón Jiménez, Carrizo, Iturbe y Torres. 2020 fue. Y en el 17, bueno, en el 17 también llegó, pero no era Bustos el técnico. Luque. Ferreira, Aguilar, Villalba y Torres, Benítez, Rodríguez, Ibáez, Ramos, Santander y Ayala. Asimismo, el equipo de Gustavo Morínigo 2021, dice Torres Jael. Saludos, Franco. Dice Natu Y Parvera. en el 17 contra quién? En el 17 también llegó Barcelona. Me acuerdo que Marcelo Grohe, el portero de ellos, del Gremio, sacó una pelota increíble. Entonces en el 17 una semifinal y en el 21 otra semifinal. A mí no era Barcelona, ¿eh? Sí. En los últimos 7, 8 años. Que brilló y ahora está brillando por su director técnico. Claro, sé con Castro. Sí, señor. Coquevito, qué grande, Coqueva. Hay que informar para la gente. El grupo de Cerro, Barcelona no compartió grupo con Cerro en el 21. Eso fue en el 23. Guillermo Almada. Jocan, hola Jocan, ¿cómo estás? Aguante Cerro, le callá, dice 100 desde YouTube. partidos como jugador de Cerro, Wilder Mira, Viera. Wilder Viera con 100 partidos, ¿eh?
Wilder Viera, que hoy justamente no está en el 11 inicial. Cerro gana 3-1. Soy olimpista por Cerro. Vamos, Cerro, para ganar 14 palitos. No. Dice Sebas Noguera. Bueno, señores. Upa. Sir Castel debe ser de Olimpia. Aldo Parra, ¿está suplente? Sí, señor. Nelson, el técnico del 2017 se llamaba Guillermo Almada. Ah, uruguayo, creo. Uruguayo y ecuatoriano, ambos los dos. Sí. Poneme fuerte la hinchada que se escuche, porque hoy juegan los dos equipos que están con nosotros. Luque y Cerro Porteño para Libertadores 2020, dice Ariel Cor. Ah, eso fue con Chiqui. Ya era gusto tenido cuando eso. Cuando el Barcelona le metió 4 a Cerro, 2020. Eso fue pre-pandemia. Carlos Paul, mira el reloj, va a comenzar el partido. Carrizo en la mitad de la cancha con la caprichosa, se va a mover, ahora ya se mueve. Sábado de fútbol, Cerro Luque se enfrentan por la Copa de Primera y así arrancamos. Ah, bueno, se perdió la señal, chat. Se fue la señal. Ahí volvió. Ahí volvió y Gastón Jiménez ya va transportando, la deja atrás para Morel. ¿Cómo Morel salió la rojita? ¿Le ganamos a Argentina ayer? Ganamos. Sí. Morel descarga para Gastón que la va a pisar. A la pucha, ¿eh? Estamos mal por ahí. Ah, no. Bueno, capaz el tiempo. Carrizo. Bolivia también clasificó al Mundial, ¿verdad? Sí. Pirida Mota. Ah, no. ¿Qué? ¿Penal? No, ahí va la pelota. Está. Iturbe, penal. No. Penal. No, penal. Amigo, no puedo creer. Penal. ¿Offside? Penal. Esperá, pero no entiendo nada, tío. Por boludo. No se entiende un carajo. No, pero se entiende, boludo. Dice por penales nuevamente. A ver, ahí volvió. ¿Cuál es el offside? ¿Cuál es el offside? ¿De Iturbe? No hay offside. Penales, ¿eh? Ay. No. Todos estamos viendo así, chat. Sí, todo, mirá, fíjate. Mamita la transmisión, sí. Papelón, dale. ¿Ya juega a cerrar su luqueño? No, sí, Christopher, unite a la transmisión desde acá. Vamos a estar llevando. Penal para Cerro, vamos Cerro. Espera, porque el juez del partido dijo que estaba adelantado Iturbe. En la salida se hizo tecla en la transmisión, dice Samber. Qué grande el Samber. Samber atento al partido del Cerro, ¿eh? No, Samber es una persona que banca a pasión. Cierto. No, quiere hacer malo. Perdón. Hacelo, Gen. Salida para Espino, la salida para Luqueño. No sabemos en cuánto 2027 termina los derechos del fútbol. ¿No era 28? Arrancan el 28 el nuevo contrato. Murió otra vez la transmisión. No. Esto es pésimo. Ahí va jugando Luque. No hay cronómetro, ¿eh? O sea, no hay cronómetro. Sálvame, por favor. Se viene la pelota de Luque por el costado izquierdo. La cortaba Pirida Mota y lateral. Ayer lo partieron solita. Yo le conté, ¿eh? ¿Cómo va a ser ahora? ¿Qué? Yo no sé. Es un desastre, dice la olimpista. Carlos Paul. Ahí ya volvió. Perfecto. No hay penal, no señor. No hay penal. Hay juego con las manos para Luqueño. Ramos con la pelota. Perdón. Este es Torres. Arriba al área para el ropero. Defiende Cerro. La saca Alan Benítez. ¿En qué momento vos solés decir banco? ¿Yo? Sí, claro, banco. Cuando me gusta algo. Sí, bueno. Banco. Ah, ok. Lateral para Luque. Este es Iván Tito Torres. Se mueve por esa zona Julio Báez. Pide Julio que la sostiene. Toca para Torres. Soñora se mete. Ahí va la pelota. Todavía sigue en el rectángulo. Pegó por el hombre de Luque. ¿Se va o no se va? No se fue. Cruzó el esférico. Velázquez metió la pierna para salvar. Benja está antiguo por ahora. Para mí que sí, ¿eh? Saluda, no, buenísimo el comentario. Se viene la contra del ciclón de Barbero. Alan Soñora se va con todo el estadounidense. Soñora, qué buena pelota metió para Iturbe. Está adelantado. Iturbe está en el área. Iturbe que lo mira, se perfila. Iturbe. Se acomodó, se perfiló y le pegó y estuvo cerca de meterse en el arco defendido por Espino la Nelson. Qué bien acá Iturbe, ¿eh? Totalmente habilitado. Aguilar sale mal, sale tarde. Me refiero al primer central. Bien Iturbe en el pie a pie, se amaca sobre la pelota, limpia la marca, pero me parece que define ancho. Hay una cuestión de cámara que hizo creer que la pelota pasó mucho más cerca. A ver. Sí, pasó un poquito lejos. Gracias, Jesús. Ahí está. Pero la slow motion hay cota. Oico, paite. Mi abuelo siempre decía: pongan la parrilla porque Cerro
Dice Abel Velázquez. Cierto, poca concurrencia del público No ve nadie. de Cerro Muy poca. Porteño, ¿eh? Hay juego con las manos de vuelta para el conjunto. ¿Sabes quién tiene el penado y quién tiene amigo? ¿Quién? Desde Declan Rice. ¿Vos estás diciendo por Brian Ayala? Sí. Lateral de Rodi Ferreira. Mira quién vuelve. Rodi arriba para el ropero. Santander la bajó muy bien. Ese viene Luque. Recupera el ciclón de Barbero. Ahí se trastrabillan entre los dos. No hay falta. Vienen las pelotas de Carrizo. Se lanzó Rodi Ferreira. Buena recuperación. Hasta que la roba Gustavo Velázquez. El toque corto de Carrizo para la Benítez. Por la banda derecha. La Benítez va mirando y lanza el balón para Jonathan Torre, que pelea con Rodi Ferreira. Cabezazo de Rodi. La despeja. La baja rápidamente. Cerro. Empieza a tocar. Que gana el mejor. Y el mejor es Luque, dice Rodrigo Benítez. 0-0 Yaguapirú. La época de multicanal Multicanal es lo mejor. es... Decía A la la Benítez, publicidad. buena pelota para Soñora. De vuelta Alan, la quiere meter para Carrizo. Era multicanal, los Ramos. perros. Multicanal tenía los derechos del fútbol, amigo. Multicanal después se convirtió en, no sé si en Paraguay llegó a ser Cablevisión, Cablevisión. pero Cablevisión y sí conozco. después fue Unicanal. Pero Balón de Multicanal tenía... Carrizo, qué buena pelota le dejaron. Cayó Carrizo y no hay falta. Viene el remate de Torre. La dejó seguir el árbitro. Aunque en realidad, Franco, Multicanal era como el servicio de cable, como por ejemplo TVD. Claro, y vos te acuerdas que Como venía el, Tigo, un... como el Tigo Star, porque y en ese que realidad... venía la revista. No Esa- podías ver los canales y qué, Exacto. qué buena Porque en realidad, cuando llegó con Ricardo López, a quien conoces bien, Sí, sí. Ricardo López, ellos vienen con la marca Teledeportes. Y Teledeportes fue hasta el 2014 o 2013 cuando pasa a ser Tigo Sports. Va tomando la pelota Rodi Ferreira por el costado derecho. Y vos podías ver toda la grilla de todos los canales. Y CBC sabías qué es película video. pasaba. CBC es Videocable Continental. ¿Quién está? Coque, obviamente. Ah, sí, bien, Coque. Porque no quería que salga el user de Coquevita, entonces ya aplicó ¿Qué y tiene? se viene el toque Sí, saben para que Rodi el- Ferreira. Rodi cruzó la pelota, a ver quién llega, la saca Gustavo, le queda el balón de vuelta para el ropero, arriba y afuera. Teledeporte mostrábamos qué testigos por no, dice para Erasosas. Pero es pedido de FIFA. FIFA ya prohibió que se mueva. Sí, pero la otra vez en el partido de Libertadores mostraron cuando los perros Estaban- rompieron el vidrio y Sí, eso. eso, Claro. por ejemplo, medio Ah, bueno, o sea, es milimétrico fue, ¿eh? mili. El vacío, dice Bruno. Sí. Mañana juega Olimpia, sí. Tenía el logo viejo, tenés razón, Ariel Cor. Opa. Bueno, si no cobraba offside era un penalazo. Sí, señor. ¿Quién es el arquero? No es. No, Ese no, Espínola. Espínola. Rivas. Muy mala Águila, che. Ejecuta para Carrizo para Gastón. Los dos arcos renovados, ¿eh? En Luque y en Cerro. Alexis Martín Arias y Espínola. Levanta Carrizo, busca a Soñora en la media luna. Soñora, cabecea y saca Villalba. Le queda de pecho y salida para Ramos. La mete para Rodríguez. Este es Rodríguez. No pudo Benítez. El toque. Sentido, quedó el 8 de Luque. Va tocando, moviendo el esférico Cerro Porteño. Ahí está. Gastón, bien la pisó y pasó de Benítez, el toque rápido de Carrizo atrás para Piris Damota. Damota, por el costado derecho. Este es Alan, devolución para Damota. Se perfila y mira. Damota para Carrizo, Carrizo para Damota. La adelanta para para la corrida de Alan. Toca, no puede, viene Alan, corta Luque. Ahora sí, es la salida del equipo de Morínigo. ¿Cuántos Gastón años tenés empanadas grasosas? Uy, cuidado acá, ¿eh? Rivas. Ahí viene el juego rápido con Soñora. Retrocede Rivas. Atrás con Morel. Rafa, ¿la camiseta de Racing que tenía el logo de Multicanal fue la que ganó la Supercopa 95 o no? Porque yo recuerdo el Multicanal. La Torre, cuando la Torre jugó una pequeña etapa en Racing. Ataca Cerro Porteño. Balón de Piris Damota. Mamá. Se frisa Damota. Va tocando para Gastón Jiménez. 8 minutos con 9. Cerro Porteño con la posesión. Esto va 0-0 en el estadio. La olla, linda transmisión, dice Pedrovi. Claro, lo que te demuestra que es señal de origen es que el cronómetro no falla. No para. ¿Te das cuenta? Sigue corriendo. No, es penoso esto. Perdón que lo diga. Ahí está Federica. Santander. La domina Luque. No se sabe qué pasa, che. 8 minutos con 34. Vuelve Guerrero. Preguntan a tu pared de feria. ¿Eh? Conversando Morínigo. ¿Qué pasó? Ah, no me diga que una ocasión. A ver, el remate. Ah, no. Explícate bien, Nelson, no entendí, dicen. ¿Respecto a qué, Nico? ¿De que el problema de la señal?
No, y que parece que es la ¿Señal de señal, quién? es Señal la de señal origen que se tira desde la cancha de Cerro. Porque el cronómetro no se tira de cancha de Cerro, se tira de control central y eso funciona. Morel va tomando la salida de Cerro Porteño, la deja ahora para arriba, clarifica por el medio para Gastón Jiménez. Gastón la pisa y ahora juega para Piris Damota. Quiere jugar por el exterior, le pedía Alan, decide y prefiere jugar con Gastón. Gastón se la devuelve. Ahí va saliendo la marca de Rodríguez. Balón que le llega a Morel. Morel que adelantó el juego ahora para Carrizo. Federico Gastón se enfrenta a Santander. Le dejó la pelota para Iturbe. Pégale a Iturbe que se encienda todo. Iturbe que va. Uy. No. No. Iturbe, no. No se puede ver nada. No se puede ver. Hubo una época, creo que incluso lo mencionamos, pero con la transmisión en estas condiciones creo que amerita. Entre 2019 y 2020 fue que realmente la primera vez que se habló de que podría perder TS los derechos del fútbol. Y a TS le termina ayudando mucho en su plan de negociación el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque se frena el fútbol y TS le puso la plata igual a la PF, por ende a los clubes. Entonces eso fue un factor clave para la renovación del contrato. Sí. Y ahí es que se dio esa renovación de año a año. Y en aquel entonces, capaz, no te lo van a decir, pero había una posibilidad no tan fuerte de GEM. Pero también existía una chance de que la APF haga algo parecido a lo que hace el fútbol chileno. En Chile pues está el CDF, que es el canal del fútbol. Ajá. ¿Entendés? Que Claro. ellos transmiten su propio producto y venden a los cables. También se pensó en eso, pero quedó bastante lejos. Atención que se ataca ahora y viene Iturbe. ¡Ay, mamita querida! Cortó Aguilar. Qué tremendo el corte del experimentado. Apareció Era un Iturbe. golazo. Era el gol de Cerro Cantado. Mirá Buena la mirá acción. mirá esta. Qué bien cubrió. Mirá Y que- taconazo de Torres para Iturbe que le pegó. Y hay tiro de esquina para Cerro Porteño que busca el primero. Bueno, creo que lo único interesante en estos primeros 11, 12 minutos es que se lo ve bien Iturbe físicamente. Marco, te quería felicitar por el video de los comentaristas de Yo me ESPN, caí de MXG. risa. Atención, viene Rivas arriba, saca Luque, me bajaron de todos lados. Ahora tengo que buscar bien el remate de Alan. Voy a buscar buenos videos que no sean de copyright. Fue muy simpático. Poqui- ¿Te bajaron el video? En todos ¿Te lados. gonfla? ¿En Pegó. TikTok también? Sí. Porque según Dan me dice, tengo que sacar ahí esa El partecilla logo. de ESPN, sí. Igual Según no- Dan, igual para mí que eso. Cuídate. Y después debe poner no copyright intended. Algo así debe poner. Viste que vos ves todos los edits y Sí. le ponen abajo eso. Sí. Ahí va Carrizo, pero se viene. Atención a este Gastón, le pega. Espínola. Dice, grabate relatando, Marcos. Es mucho mejor, dice. A mí que no. ¿Cómo hacer los goles históricos? ¿Sabes que ok. tengo una idea? Ujú. Una vez al mes hacemos una transmisión de un partido histórico. Un jueves de Buenísimo. TVT. Buenísimo. Piridamota. Tu viejo dijo algo, ¿eh? Después vamos a hablar de eso. Justamente que tiene algunos archivos por ahí. Sí. Sí. Eso estaría bueno. ¿Vos viste algunos? No, ninguno. A mí me mostró algunos el ¿Dónde viernes. está eso? En su compu yo lo tenía. Sí. Sí, Locura. Locura luego, man. Sí, porque viste que está uno que se pasó al aire. Pero hay otro que el bruto consiguió. Recuperó el bruto de Sí. algo de hace. Eso ya hizo ABC Nelson y sí, yo estaba cuando se hizo eso, amigo. Ya, tomar y para que aprendas. Rodríguez Yo atrás. era uno de los productores de ese producto. Habías comentado justamente que Vamos a Ariel Cor, metete en el viernes partido. habló de eso. el viernes hablaste de eso, ayer hablaste de eso. Mientras se viene Luque, atención, pasó muy bien. Se viene Luque, cruzó la pelota. La despeja Cerro. Alan Soñora sigue en el área. Ahora sí, ya del todo. Este es Torres, Iván. Torres. Iván manda el centro al área. Alexis Martín Arias. No, Ariel Cor. Yo te cuento que ese señor está en todas partes, así que Sí. tranquilo. Rivas. Ante Ayala. Rivas sacó el pase para que la domine y la conduzca Gastón Jiménez en la mitad. ¿Quién es el arquero, Jeremías? ¿O quién? Buena pregunta. Antonino Martínez. Antonino Martínez. Así decía la placa de TS. Soñora.
Antonio Martínez. El hombre de la melena va tocando 21 para años. Piridamo. Arriba el esférico para Rivas, a ver si la controla. Rivas de cabeza. Solicitaba el pase en esa zona. Carrizo no llegó. Pero le queda de vuelta la segunda pelota a Gastón Jiménez, 3/4 de cancha. Jiménez, tacón de Torres, va para Soñora. Se desvía en el hombre de Luque. Espino lo evita. No lo evitó. El tiro de esquina. Hola, Johan. Vuelve Garnero. No. Che, ¿qué pasó Talavera? Fue seguido, no sé Talavera. nada de Talavera. No, pues pero tuvo una lesión, amigo. Cierto. Pero hace un buen tiempo ya. Tiro de esquina para Cerro Porteño. Busca el primero. El Ciclón. Atención. Le va a pegar Carrizo. Soñora también. Para acariciar la pelota. Y llevarla a la zona de peligro de Gatillo. Con un testazo puede aparecer Cerro. 14 minutos, casi 15 en el centro de Soñora. ¡El salto! Sacó rápidamente Luke. La busca de vuelta Alan. A ver, hubo falta en ataque. Hicieron reviro en casa. ¡Qué lindo día! Dice Cosito. Uf, ¿cómo juega Grande, reviro con... Cosito. vos sabés. Cosito, ¿cómo te extrañamos, che? ¡Volvé, Cosito! A ver. ¿Hubo falta? Sí, hubo falta de parte de Javier Talavera se Gustavo. rompió los ligamentos, amigo. A la pucha, entonces mucho tiempo, ¿eh? Sí. Yo pensé hace mucho, ya pasé. Y no, y fue en febrero, pero... Pero eso lleva una... Obvio. lesión de ligamento. 6, 7. Conversando Morínigo, sentido Rodi Ferreira. Tenemos 15 minutos. Porque no se precisa, mi querido Torreal. Muy fuerte lo tuyo. ¿Por qué, pio? ¿De quién le vamos a invitar? Y ya están todos ya. Ya están todos oficiados. Si antes éramos 4, ahora somos 5. Está, es cierto. Tipo, dice capaz un hincha luqueño, pero no sabemos quién puede ya. No, ser. pero... No, ya no hay hincha luqueño. Ya se fue en realidad. Se viene ahora de vuelta Luque pegó. Un día les caigo a almorzar, dice Cosito. Dale, Y pues. bueno, Vení. vendría bien. Vení. Ahí está Julio Báez. Qué rico el reviro, pero no es su brillante. Reviro o. Bien. Saca Gastón la pelota, la roba Cerro. Con tranquilidad Villalba. Desplaza el balón por el sector izquierdo. Este es Torres. Adelantó Torres para Ramos. Pegó por Benítez. Ahí lateral. Referencia. Summer, por ejemplo. Summer ya está en un stream de... Tief. Ahí levanta la pelota bien para Ropero. Carrizo. Espera Brian. Brian que Votante lo F tira. de Samber. Los viernes está siempre, Siempre creo. está ahí. Y creo que José le dejó un bola también. Porque José se fue al otro stream. Peor. ¿Y vos te vas, Samber, al canal? Me entero. No, dice. ¿Y qué haces? ¿Y los viernes ya no te vas más o te Ionio? Yo le puedo relatar los partidos de Deportivo Caballú. Dale, pues. Benítez. Inagotable. Va moviendo la pelota Pineda Mota. Jiménez pisa. Está pisando bastante. Gastón mostrando su juego. Ah, invitado. Balón para Alan. Benítez para Soñora. Pide Iturbe el balón que Pues se no debía. le pueden volver a contratar si es menor de edad. Claro, ahí pues está el tema. Ahí pues y está el se tema, viene Sander. el tema del ataque de Cerro Porteño. Aparece arriba. Cruza. Saca Aguilar. ¿Sabes qué le falta al Summer para ser contratado? ¿Qué le pasa? Una ciudad ¿Qué le más falta? grande. El Ipacaraí tiene que ser. ¿Cómo jugaste, eh? ¿Cómo jugaste? Pineda Mota, Robert Ayrton. Se dio el balón para Alan. Alan la devuelve para Robert Ayrton. El toque de Carrizo para Gastón. Va al número 33 cuartos de cancha. A ver qué hace Cerro Porteño. La capital del sentimiento. Levanta Gastón. Buena pelota para Alan. La despeja Luque. El único motivo por transmitir el clásico de la Copa del Rey era Nelson. No se puede, amigo. Y no se puede con Ya está casándose ese día. Ahí se viene la contra de Luque. Tranquilidad absoluta. Lago de Samber, dice Pasión Estudio. ¿Quién es mi hijo? ¿Viste el golazo que hizo CR séptimo? Oh, Qué golón. 9-3-3. 9-3-3 así mismo. Lleva 32 goles y 4 asistencias durante la temporada. ¿Cómo estoy para que juegue el Mundial de Club en el Madrid? Adelante. Dios mío. Adelante, sí. ¿No está clasificado la no sé? No, que lo fiche el Madrid, papá. Ah. Para el Gijeo. Claro. Levanta la pelota de vuelta. Entonces no vas a ver Y Nelson. bueno, amigo, uno Hay creería prioridades, muchacho. que el Madrid va a jugar muchas finales en los próximos 70 años de vida, ¿verdad? ¿Vos Claro. crees que Neymar, Messi o Cristiano van a volver a Europa en un momento? No, lo que pasa es que ni siquiera se contabilizaría como un retorno a Europa porque hacen Estados Unidos. O sea, solamente ese mes, te digo yo. No, obvio, pero No, ¿vos crees no que es creo. una imposible? Epa, ahí hay una
Si es que Messi se quedó a renovar hasta Dolencia. diciembre del 26 luego ya, con el Inter de Miami. Chau, Chesco. O sea, eso ya sería post-mundial. Literalmente, después de eso debería decidir si se retira o si es que se va a Newell's un ratito. Yo voy a decir A que ver, es un Villalba. Y además sentido. digo algo. Un Neymar en Barcelona vuelta. de No, sueños. pero ya se demostró, Nio. Se demostró con el tipo llegó a Sao Paulo, aguantó 3 partidos. Después Se volvió y lesionó. por eso, está bien, ya no. Realmente ya no. Cargiel, como le convocaron y hacer el retorno triunfal de Neymar, iba a volver y después se lesionó. Creo que coincidía también la fecha Lo que- del año de su hermana. Lo que pasa es que Brasil lo va a convocar al Mundial porque Brasil atraviesa una crisis grotesca de pérdida total y absoluta de Identidad para mí. identidad futbolística. No, pensé que era humo. CR7, sí, no, CR7 tampoco, Nico. No, pero creo que no me entendiste, boludo. Yo di una expresión de deseo, que el deseo no era realidad. Ni Messi, ni Cristiano, ni Neymar. Para mí ninguno de los 3 vuelve a Europa. Ya no les da, boludo. Ya está. Y si es que no les da, ya tampoco van a tener ganas. ¿Te imaginas Messi vi en Miami, boludo? Vi en Miami. Venir otra vez. Sí. O sea, para mí el estrés es diferente también en cada equipo. Y también la. Y a- ¡Epa, ¡Epa! Pachi! ¿Qué Se pasó con cortó, el Pachi? ¿verdad? Pero de repente. No, pero ¿O no, escucha, no pero habrá sentido? acá por ejemplo, Gracias. Y la. Nico me dice, Lamine, Neymar y Rafinha. No, boludo, no le podés. Vos ves cómo juega el Barça, boludo. Vos ves cómo juega el Barça. Sí. El Barça es una máquina. Es un equipo que ha logrado que jugadores como Pedri, que no tenían una capacidad de recuperación de balón, ahora la tengan. ¿Ustedes creen que puede cuajar un Neymar en un Barça así? No, no puede, viejo. El Barça lo que tiene que buscar es un nuevo Lewandowski a corto plazo por el tema de la edad de Lewandowski. Debe buscar un 9 que Vos debe sí que va a ser sonar Joker en Barcelona Gyökeres otra vez. o el mismo Haaland en algún momento, ¿verdad? Pero lo que pasa es que para mí ninguno de los dos, creo que en serio hay que tener en cuenta que Lewandowski, si bien no existe ese concepto de Lewandowski como el que por ejemplo hay sobre Benzema, Sí. pero delanteros como Lewandowski, Benzema, Suárez, aparte que eran 9 increíbles, eran jugadores de equipo. Para mí el único jugador de mercado, ahí está el que dice Torregal, el único, no es Torregal, perdón, Anaí, el único jugador que el Barça puede ir a buscar ahora para reemplazarlo naturalmente el Lewandowski es Julián, Sí. que es gen Barça al 500%. Total. Mientras vienen las pelotas del ropero para Ramos, este es Ramos enfrente y el duelo es con Benítez, la ganó Benítez, pero le queda en 3/4 de cancha para Duque. La va moviendo el equipo de Morínigo, le va a pegar al arco, remate arriba y afuera. Julián no había hecho prueba al Real. ¿Quién? Julián no había hecho Sí, prueba claro, al Real. Neymar también. Lo mismo hubiera dicho si, por ejemplo, el Barça estaba clasificado al Mundial de Clubes. ¿Te imaginas lo que hubiera sido el golpe de marketing del Barça clasificado al Mundial de Clubes y Messi jugando MSN. el Mundial de Clubes en el Barça ese un mes? Explota todo. Sí. Pero el Barça no clasificó porque tuvo que pasar esa etapa 2 temporadas Europa League. Pero igual te digo algo. Ujú. Para mí hay algo que está mal respecto al Mundial de Clubes. ¿Qué está mal? Para mí tiene que cambiar el formato de clasificación. No puede ser ni que ponerle que gane la Champions el Barça este año. Y no esté. Y no esté en el Mundial de Clubes, boludo. Clasifica al Mundial de Clubes del Campeón 2020. de Libertadores, de Champions tiene que estar. No, pero Champions Libertadores pues es difícil porque Libertadores termina en Cada noviembre. un año también y... Termina en noviembre, pues. Pero no, Para mí el campeón de la Champions tiene que estar... consulta, el campeón de la Libertadores no se aseguraba ya su puesto a Mundial de Clubes. No, pero el campeón de la Copa Libertadores de este año... No va. Claro, sí, es que el campeón de Botafogo. América se sabe en agosto, en noviembre recién, amigo. El tema por el formato de la Champions que termina antes, ¿verdad? Claro, ¿te imaginas sale campeón el Barça? O salía campeón el Liverpool y no juega el Mundial de Clubes. Medio... Argel, ¿no? Iba a jugar el Chelsea, que está jugando Conference League este año. ¿Te das cuenta? Queda muy lejano. Y lejano le quedó las pelotas a Benítez. Escapó el esférico ahí lateral. Pero Ariel Cole, el Liverpool tampoco clasificó. Clasificó el Salzburgo. Bolívar versus Barcelona en el auto. ¿Cuánto sale? En el alto, perdón. ¿Cuánto sale en Elsa? No, Pregunta. yo creo que lo más probable es que gane el Bolívar porque los 11 jugadores del Barça nunca jugaron en contexto de altura. Dale. Arriba y la vaca de pecho O y sea, se viene. perdón, les va a afectar muchísimo más que a un jugador sudamericano. Creo yo, ¿verdad? Capaz estoy diciendo una locura y juega mejor el Barça y gana 4-0. Claro. Pero es 10 veces más equipo. Yo creo que el talento del Barcelona le va a quitar la pelota y no va a tener capacidad de recuperar. Métete un poco en un Yaguaí
Con Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski. Cagaste. No va a tocar la pelota, boludo. Nunca. Juega a 8.000 metros en el llano. Para mí, broma aparte, es muy difícil que el Barça va a ganar igual. De por ahí puede ser que se queden sin oxígeno mucho más rápido. Atención que vamos sobre los 24 minutos y va recuperando Cerro con Soñora. Ingresó el nadador, Carrizo. nadador. Balón para Piris Damota. El toque va para Torres. Es Torres que pelea, quiere su pelota. También Ramos. ¿Hay falta? ¿No hay falta? El lateral de Luque. Cerro le quitó la gana de vivir a Franco. No, tranquilo. Y Fariña, pregunta Fabi Castillo. No está Fariña. Lamine Yamal no tiene nada que hacer contra Yomar Rocha. ¿Quién es? El lateral derecho de Bolilla, creo que. Atención, Espínola. Levanta Sí, creo el que sí. balón. Ahí está Brizuela. Uf. No, un Chesney la va a choque. pasar mal a 4.000 metros sobre el nivel del mar. El pulmón. Porterazo Chesney, El Inter de Milán sí está clasificado y el Corche. Ojito con el Inter de Milán, Sí. Equipo serio. Hace ¿Qué? 3, 4 temporadas. No, ya. pero en la final de la Champions 2023 luego ya lo hizo muy bien. Y te digo algo. Hoy por hoy, en una hipotética semifinal, hipotética es un decir porque el Barça ya está porque hizo 4. El Barça la va a tener más fácil contra el Bayern Múnich que contra el Inter. Qué bien la hizo Gastón, la va llevando, lo ve a Carrizo, pelota arriba, se pelean, busca a Torres para Carrizo, Carrizo que la pisa, No, la juega para Pachi. Iturbe que abre juego para Soñora, adelanta para Alan que está en el área, Alan contra Torres, que no Hizo una de puede. más, Pachi. A ver, Alan quiere el córner. El Inter, cosito. El Inter le ganó una final de Copa Europa al Madrid. El Inter de Lenio Herrera. Balón de Alan atrás para Soñora más atrás para Gastón. Gastón lo ve en corto a Iturbe que va cargando el remate, decide jugarla ahora para Rivas. Qué bien la hizo Rivas, gambetea, ay, Rivas se engancha, toca, la lleva ahora. Ay, se resbaló. Inicia Gastón, de vuelta para Rivas, entra al centro al área, Rivas que manda y la saca. Tito Torres que tiene jerarquía, Sí, Nico me dice abriendo paraguas, Nelson, Nico, capucha, atrás, el mismo para Real Madrid, boludo, más ya un estado de locura que seguramente vamos a tener el miércoles, pero pues, lo más probable es que se elimine. Se comió 3 y fue un desastre. Se viene Luque a la contratención con esto, la contra de Luque, va soltando la pelota, se abre Rodríguez, este ropero la deja pasar y se viene, y se va, y pide allá la Ival. ¿Qué hizo? Jerarquía a este apellido, carajo. Vienen ahí, totalmente. El Inter, hoy por el Bayern, a nivel mediocampo y defensa, es mucho peor que el Inter. El Inter es una roca defensiva. 0-0 el partido, Luque Cerro 0-0, 26 minutos. El Madrid perdió 3 finales de Copa Europa. Una contra el Inter, otra contra el Benfica de Eusebio y otra contra, obviamente, el Liverpool, la final de París 1981. Jiménez, Gastón, en corto para Pachi que toma el balón y la va llevando, ahora la suelta para Morel que lo ve Rivas, pide Soñora, está Creo que en hay una posición más. de remate, Soñora para Rivas con la pelota, dejó para Soñora, mandame el centro, Soñora, dejó para Carrizo que mira a Alan. Vamos viéndola, Cerro Porteño, balón de Piris Damota por el costado izquierdo, Rivas está solo, Rivas va a mandar el centro, Rivas, la saca Luque, a ver quién aparece, Piris Damota, la cuida, ahora la deja para Alan. El partido permite el debate, porque no está pasando mucho, aunque intentan bastante Cerro Porteño. No, muchísimo. Por ejemplo, Mago Mame y Esa Auro, me gusta, es buena pregunta esa. pero fíjate, él citó 3 jugadores y 2 vinieron ya prácticamente a retirarse. Muniain venía de una temporada sin jugar prácticamente, lo mismo Ander Herrera, y yo creo que Memphis Depay dentro de todo está compitiendo muy bien. Sí. Está compitiendo bien. Pero vos me decís Ander Herrera venía de jugar 5 partidos en la última temporada prácticamente. O sea, tengamos en cuenta también eso. Se viene al ataque Jonathan Ramos. Ahí va el Federico Santander. Aparece Soñora. Pelea Cerro. Toca de tacón ¡Qué Soñora. bien! Que bien la hizo, la limpia. Segundo taco élite de Jonathan Torres en el partido. mejor dicho. Así mismo. Tercero ya, ¿eh? Tercero. Temporada élite de Íñigo Martínez. Yo realmente no pensé que pudiera rendir en este nivel. Yo cuando supe que se enteró que se lesionó Araujo, dije, no, sin Araujo y sin Christensen el Barça va a sufrir defensivamente y Cubarsí y Íñigo han hecho una temporada 10 puntos. Balón de Morel para arriba. Se viene Cerro por el costado izquierdo.
La pelea es con Rodi. Atrás, Carrizo. Carrizo. ¿Qué salió? Carrizo. Hasta ahí llegó porque está Brian Ayala y acelera el 6 de mayo. Brian Ayala la mete arriba para Federico. Va Cerro. Carrizo. Con la pelota Carrizo en profundidad para Torres. Torres para Soñora. Lo ve a Benítez. Ya se unen ahí Benítez con Soñora. Mira el área. Se abre Benítez. Ahí ya domina Benítez. Mándame el centro. A ver qué hace Benítez. No puede pasar de Iván Torres, ¿eh? Tremendo Tito. Alan de lateral para Carrizo. Carrizo en corto para Piris Damota. Damota para Gastón. A ver qué hace. Que se anima. Levantó el centro. La cuchareó. Te das cuenta que Cerro insiste todo el tiempo en tener la pelota en 3/4 de cancha y buscar la espalda de Alan. Esa es la jugada diferencial y como mencionaste, Marco está haciendo un buen partido a nivel defensivo de Tito. Sí, señor. El Luque dice hoy no ataco. Total. Más o menos como Nacional ayer. Sí. Ataque salió del grupo. Soñora. La mete para Piris Damota que encienda mecha. A ver quién saca Luque de vuelta. El toque es de Morel. Atrás van tocando los centrales. Tienes razón, Raúl. Tienes toda la razón. Es que... A ver acá. ¿Qué yo dije, mi querido Ariel Cor? Por eso decís más respeto. Claro que se respeta. No, a lo que quiero ir es... Justamente le pregunté al Billy. Piris Damota. Tapó y está Torres. Sacó y salvó y salvó Villalba. ¡Ay, ay, 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 ay! Estuvo cerca el ciclón de Barrio Brillo. El remate de Piris Damota sí era válido. La pelota, qué bien le pegó. ¿Con qué efecto, eh? No se desvió en nadie, No. La pelota forma una parábola rara, diría un comentarista de años 90. Y después bien. No, lo que te decía es que justamente eso fue lo que le pregunté al Willy. Sobre el puesto del 10 clásico. O sea, Soñora, la única demarcación donde vos podés creer que te puede dar una mano es que él juegue delante de una línea de 3 volantes y que él juegue libre sin ningún tipo de responsabilidad. Pero si voy a jugar con Pachi, si voy a jugar con Gastón Jiménez, te sobra Soñora. No te sirve en el esquema. Mucho no aportó Soñora hasta ahora. Claro, pero es que también una única cuestión para tener en cuenta es que lo pone de 6, hermano. ¿Qué hace Soñora de 6? Con la característica que tiene Soñora no da para que esté de 6. No, pero además en Cerro ya juegan 2 futbolistas con las características de Soñora. Vos no puedes jugar con 3 tipos creativos. Y vos me vas a decir, y bueno, se grafica en la tabla, viejo. Arias para Soñora recientemente mencionado. Balón para Alan. Alan para Soñora, devolución. Ahí van jugando los dos. Este es Alan. Lo ve a Piris Damota. Damota que pide que juegue con Morel. Damota decide jugar con Jiménez. Este Jiménez mira hacia el área. Se mueve en perfil de corrida también. Iturbe hace el gesto. Adelanta Morel para Rivas. Leo la pisa y se la da a Morel. Morel para Carrizo. Carrizo en corto para Gastón. Levanta Carrizo. Lo ve arriba. Quiere Cerro Porteño. A ver quién aparece. Despeja Rodi. Este es Carrizo. Balón atrás. Aparece Morel. Morel mira el área. Alan también está en posición. Está libre. Juega a Piris Damota para él. Este es Benítez, la meta al medio, la dejó pasar Carrizo, la quiso hacer y se viene la contrahora de Luque. No. Habla pues Franco, dicen. Damota para Benítez, se abre juego por el sector derecho, juega rápidamente Benítez, manda al centro. Benítez, a ver, se fue la pelota. Corner, sí señor. Es lateral. No. Es lateral. Hola Marcos Morel, volví a soñar contigo. Bien, Samber. Samber, vos tenés que dormir más. Todo el día está en esa aplicación de... Ahí se viene Benítez, Benítez dejó ahora para Iturbe atrás para Carrizo que van al centro. Ahí va llegando Rivas que salta, cabecea arriba. ¡Espínola! ¡La sacó Espínola! ¿Vieron cómo se lesionó la cabeza a Pachi? ¿Cómo? Iturbe se le puso el spray por el codo. E Iturbe tiró el spray. No. Y le impactó en la cabeza al Pachi que estaba siendo atendido. No puede ser tan tonto. Pachi pues estaba en el suelo siendo atendido y él tiró el spray, le cayó en la cabeza y le cortó la cabeza.
A ver, ¿tenés video? No, acá nomás estoy viendo la demarcación. Estoy buscando el video. No puede ser. Hay tiro de esquina para el Ciclón de Barrio Obrero. Juega rápidamente, señora para Carrillo. Está en ángulo, en perfil para pegarle. Manda al centro. La saca Luque. Saca, despeja. Y este es Gustavo. La deja para Gastón. Contra dos, Gastón. Decide hacerla más fácil atrás para Alan. Actuando una especie de central en su posición. Rivas. Alan. Benítez. Cerro siempre gana cuando lo juega Iturbe, Cecilio y Chico. Uy, no se complique. Habría que meter Cerro. al dato si es... Pelota parada para el Ciclón de Barrio Obrero. Hubo falta contra Gastón. Habría que averiguar con qué delanteros ganamos más partidos jugando. No, es que el único que juega, Franco. Torres. Sí, no, obvio, pero entre ellos tres, digo. Entre No, Cecilio, no, Chico y pero Torres. el único que juega, el único que está siempre listo es Jonathan Torres, que creo que tuvo una lesión que lo bajó 2 o 3 partidos. Pelota parada para Cerro. La coloca Lanzoñora. Se acomoda el peinado. Enzo, Atención que juega Soñora arriba la pelota. De vuelta pegó por el hombre de Luque. A ver, hay córner. bicampeón del fútbol paraguayo en My Books. ¿Enzo de 6 o Soñora de 6? Enzo. ¿En serio? Por supuesto, hermano. Carrascal. Streets Don't Forget, el clausura 2021 de Carrascal. El Carrascal. tipo vino, fue el Tony Cross paisa, le compraron el pase y nunca más supo jugar al fútbol. Tiro de esquina para Cerro Dios, Porteño. no. Quiere el primero. Atención que va a elevar la pelota. Carrizo. Viene el centro al área. El cabezazo de Torres que no llega. Le queda Alan. No está adelantado Carrizo. Carrizo manda al centro. Morel que salta. La despeja. Villalba. Cerro, ¿qué hiciste? Enzo Jiménez, quiera o no, fue clave en un título que ganó Cerro Porteño. Titularísimo en la apertura 2020 con Chiqui. ¿Cierto? Gastón. Como que caco de 6, boludo. Rivas. Mira ahí Turbe. Rivas dejó para Torres. Torres atrás. La baja de pecho Gastón. 3/4 de cancha. Este es Morel. Balón para Gustavo. Balón. El juego es con Alan. Alan le devuelve a Gustavo. Velázquez atrás. Pero no me pregunta no me está preguntando en un factor presente, me está preguntando en el mejor momento de cada uno. Samer, hace 5 años tenías 12 años, no seas malo. Morel. Y lo peor de todo que es cierto, hermano. Carrizo. Hace 5 años. Toca Carrizo y se viene. Iturbe dejó. Ay, no la entendió, señora, que se fue. Y viene ahora el ropero. Quisieron. Ahí se enoja Santander. Enorme Santander, ¿eh? Señora. El Cerro que mejor jugó al fútbol que yo vi era Muñoz, Beto, Pulpito. Me falta el segundo central porque Marco Cáceres perdió el puesto. Patiño, tenés razón. Y lateral izquierdo. Enzo. No, No, la derecha. lateral izquierdo no me estoy acordando. Después, Enzo, Arzamendi era. 2020 Arzamendia. Había vuelto. Sí. Enzo, No, pero era. Aquino, Pachi. De 9 jugaba Churín. Coyote jugaba lateral izquierdo. Creo. Oh, yo te alternaba. ¿Qué hiciste con quién? Rivas también estaba. Y el doble 6 de Cerro, campeón, ¿cuál fue? De la apertura 20. Upa. Ahí murió rara la transmisión. No me estoy acordando, boludo. Porque Juan Aguilar ya era suplente en ese equipo. ¿Quién fue el doble C de Cerro? No sé, Quería Moto no estaba. Ah, No, no. Piriamota llegó 2021. Lucena con quién era, boludo? Pica. No. Rodríguez no estaba tampoco. No. 20. Palau ya de 2018. Villasanti Pica, ahí Villa está. Santi, Pica. El capitán era Villasanti, sin ir tan lejos. Ese equipo jugaba muy bien. Y me gustó mucho el equipo del 21 cuando jugaba Boselli en 9. Uf. Muy buen equipo también. Ah, mira, 2020 estaba todavía. ¿Sabes quién estaba? Estaba Camilo Saiz, Amorevieta. Sí, pasa que yo estudié en el primer semestre y en pandemia se fueron todos. Ayala se desprende de la pelota y consigue llevarla. Ahora va Rodríguez hasta el fondo. No puede pasar de Velázquez. Uy. Entre dos se engolosinaron. Vendrá la pelota Jonathan Ramos. Va. Quiso. Pie en mano. Atrás. Pie en mano. Y tuvo su primera acción el ropero Santander. El partido de la Libertadores 2021. ¿Eh? ¿Qué hace? No. Romea ahí. El partido de la Libertadores. A ver. Penal, cobró. Cobró penal, ¿eh?
Penal para Luque. ¿Cobró penal? ¿Cobró penal, sí o no, A ver. ¿Hubo mano? ¿De Morel? Sí, Se la despegó mano de estaba ella. atrás. A ver. No, es mano, no es córner. mano. Tiene que ser córner, Se acordó que era Morel y No, por pero si no, acaso no, Maya no. hizo. Por si acaso Mapito, porque era Morel. No, no es mano, no es mano, No. Impacta en la pancha. Costilla. Costilla, exactamente. Ancha. Y se ríe Morel, obviamente, no es mano. Espera, No, le va a claro, llamar al claro. VAR. En el partido de Cerro Flu, Cerro estaba jugando horrible. Ese día Chique jugó con 3 volantes. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué Le hizo? colocó a Claudio Aquino de interior Y pa. y le puso a Robert Morales de extremo. Robert de extremo. Morales jugó de extremo, Boselli y después no me acuerdo quién jugó por izquierda, pero le puso a Claudio Aquino porque para ese partido se lesionó Villasanti. Llegaron a estar Churín, Boselli y la Pantera los tres al mismo tiempo. No, Churín se fue en el 2020. Después, Churín se fue a Gremio en el 2020. No vuelve ya Espera, sin espera, la Pantera. No, espera, esto no puede ser penal, ¿eh? ¿Eh? Broma aparte, no. No puede ser penal esto. ¿No? A ver, no. Pero sigue con la decisión. Jamás vimos una toma del VAR o... No dijiste lo mismo del penal que le cobraron a Guaraní la semana pasada. ¿Qué penal? Que le cobraron a Guaraní, ¿no? Epa. ¿Qué penal? Los penales de Servio y No puede ser, bravo. de Maciel. Los dos de Maciel. La mano de Maciel, pero nada que ver. Pues ese fue, Pero ese fue manazo, boludo. Tenía la mano en Es penal, Itacurubí la cordillera. Es penal, Pero así Barrio puede... Espera. Sí, ¿y el VAR? Es penal, Es penal, señoras y señores. O capaz el VAR tenga una toma que no tenemos nosotros. ¿Cómo se llama? ¿Agarrini? La Palini. No agarró la Palini hoy nuestro VAR, ¿eh? No puede ser penal esto. ¿eh? Arias no entiende qué sucede. Penal para Luque. 40 minutos. No, A ver, Carlos. no, 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 esto no. es... Pero esto es para, ¿sabes para qué es? Espero que se coloquen todos para perder bien el tiempo. Claro. Ahí está. Pero escúchame, ¿hace Para cuánto? más show esto, No, pero ¿hace cuánto fue esto? O sea, no puede ser que el VAR tarde tanto en ver 5 algo que... minutos ya, ¿eh? No, es vergonzoso lo del VAR. viejo. Excelente Vergonzoso. colegiado, dice Alan Olimpista. Mira la cara de Fede Ropero. Mamita, ropero. Uy. En serio, demasiado tiempo. Pero Además, no- hace pensar al público de Cerro que va a ser cobrado. Pero no puede tardar tanto en revisar algo que se nota claramente que no es penal. Bueno, Mamita querida. bueno, chequeo VAR. Mamá querida. Ahí está, no, pará, Carlos Paul, hiciste la mejor toma. No sé. Está buscando sinceramente. Cabarix. Haciéndose churro. Tranqui Nelson, ya sabemos que sos cerrista. Pero es que no era. 5 minutos perdidos, dice Adriana Fleitas. Y después Total. implementan reglas pelotudas de los 8 segundos y esas cosas y 5 minutos de comer en un penal que no es penal, evidentemente. Mira, eso le pasa. No, No, pero no se ve. pero la se nota mano. claramente que impacta en el pecho, amigo. A ver, Carlos Paul. No, Ahí no, se no. nota, mi nana. Van a cobrar otra, mira. ¿Cómo se llama una mano? A ver, a la otra toma, esa primera toma le tapa el pache, amigo. Pero en cámara lenta y con esa, acercarlo más, profe, juez. Ahí no se ve, Pachi tapa todo, hermano. No, pues igual se nota, amigo. ¿Viste? No, no es mano. La mano está atrás. Ay, no, déjate de joder. Mamá querida. Uy. A ver qué dice Carlos Paul, ¿eh? A ver qué dice Carlos Paul. Ya tomó la decisión, Carlos Paul. No es penal. Perfecto. Dios mío, Perfecto. Carlos Paul. Perfecto. Dios mío, Decisión final, no penal. No podés tardar tanto, Carlos Paul. O sea, el VAR realmente no es Carlos Paul. Pero ¿por qué la bota a tierra? Porque tiene que cobrar córner. Sí fue córner. ¿Eh? Cobré el penal, dice. Por eso el voto es el... Él cobró el penal, dice. Cobré el penal, dice. Ay. Bota a tierra y salida para Cerro Porteño. Juega rápidamente. Ahora Cerro
El Ciclón de Barbero empatando con el Cureluque. Avanza la pelota. Pasó el esférico de Torres. Va jugando Luque. Costado izquierdo. Taconazo quiso aplicar Ramos y le copian a Cerro esta pelota. Este es Torres, que bien la hace Torres. Mira el área. Torres quiere jugar con Iturbe. Cayó Iturbe en el área. No hay falta. Se viene Benítez para Carrizo. Se abre Rivas que recibe y remata. Rivas arriba. Y afuera. Gianni, el partido va 0-0. Cerro Luque. Carlos Paul Benítez es el peor árbitro del fútbol paraguayo en Paraná Grasosas. Es el paraguayo que va a Conmebol a arbitrar. El que está con posibilidades reales de ir al Mundial es Juan Gabriel. Juan Gabriel Benítez. Sí, porque creo que ayer o anteayer se publicó una foto de los árbitros recibiendo instrucciones. Porque viste que tenés que, literalmente para ser árbitro FIFA hay un proceso larguísimo de pruebas físicas, de aptitudes, técnicas, inglés, manejo de idiomas. Y él está dentro de ese cursillo hace un buen tiempo, Juan Gabriel. Es más, es el único que dirige partidos de eliminatorias. Qué grande Juan Gabriel. Señora Damota, adelante arriba para... No era penal, pero contra Olimpia pasó? lo revisan eso y cobran. 5 minutos más. Señala lo que no comemos. Sí. Mamita querida. Partidos sin goles, partidos admirables. Nelson, en un mundial la terna arbitral son de varios países o es de un mismo país toda la terna. La verdad que no lo sé, porque anteriormente iba como tridente. Árbitro y los dos Pelota asistentes. buena de Alan Benítez para Torres. Va al Bocón. No puede. Pero ¿por qué me fruteas a mí, amigo? Yo te cuento cómo es. Vos para poder ser árbitro de un mundial tenés que saber inglés. Disculpame, no te enojes nada conmigo. Señora Alan, saludos, Meli. Gastón, la va tomando Gastón. Va en dirección al área, Gastón. A ver qué hace, qué bien la pisó. ¡Ay, Dios mío! La dejó tirada por el piso. Piri Gamota levantó la pelota. Y cabezazo de Villalba. Hasta ahí llegó el buen juego. Todas ¡Epa! al medio, hermano, con Jonathan Torres de 9. Cierto todas que bien. al medio. Toda la... Oye, Jonathan Torres no te va a bajar la pelota. Hola, Miguel. Hola. Igual, Nati, el VAR en Argentina es penoso. Juan Gabriel ni para sparring de los árbitros. ¡Ey! Pará un poco. ¡Qué planchazo, boludo! Sí. Ángel Rodríguez. Partido 0-0. Esos guatemancos, tranquilo. No, claro, él recuerda el árbitro de Paraguay-España. Uf, que se vayan a la remil. No. Pilota para ese gol a Edu. Che, esa casa que tiene Luque ya está en Paraguay. Creo que sí. Sí, ya sé, no se puede decir el nombre ni nada, ¿verdad? Por eso. Sí, creo que sí. La vez pasada vi una pelota. ¡Ay! Afuera. El cabezazo. Buscó Cerro. Penoso es tu fanatismo por Chiqui Nelson. El mejor técnico paraguayo de los últimos 20 años. Buena pelota de señora. ¿Ganó? ¿Qué? ¿Me rebatí el dato? ¿Yo? No. Igual. Son datos, chat. Son datos y hay que darlos. Buena campaña igual. Ahora con Guaraní. Fracaso total y estrepitoso con la selección paraguaya en su primera etapa. Y en la segunda etapa, mamita querida. Ese 4-1 contra Perú y contra Venezuela. Uy. En mucho tiempo no se va a poder. Hay codito de Velázquez, ¿eh? Para mí que hay... Así mismo, Nati. Sí, Nati. ¿O será Pati, internacional? Nada. O sea, no es un codo de tarjeta, pero sí un brazo. Un sobra. ¿Quién juega, señores? Juega Serra, Luque Serra, mi querido Vincent. Ahí está Ayala. Pelota parada para Luque, para el Cure Luque. La agarró su melena, dice Empanadas Grasosas. Estoy buscando el video de Bueno, Pachi, y Black. No sabía que era el Atención, video de pelota Pachi, parada pero- para Luque. Va cargándola. Ayala lo mira. Único. En la barrera, Alan Soñor. Atento a Martín Arias. Vendrá el remate. Juego rápido de Luque. El cabezazo al área. La saca Jonathan Torres. Post luna de miel. Tengo más problemas de libre aritmética ahora mismo, chat. Tengo que inventar plata. Ahí, epa, bueno. Espínola, la saca. Bueno, Espínola. Tranquilo. Va a jugar Cerro Porteño de lateral.
Lateral en ataque del Ciclón de Barrio Obrero. Juega Pirita Mota. La mete ahora para Gastón. Gastón. Transporta. Gastón perseguido por fuera con Rivas. ¡Epa! Este es Leo Rivas. Adelanta para Gastón. Buen juego del Ciclón. Se viene Gastón. Jiménez perseguido por Rodi. Atrás la pelota asegurada. Ahora reparte Pachi, pelota al área, la saca Luque, pero le conviene. Ahora a ver qué hace, Iturbe en el área, viene el remate de Alan. Hay córner. No, Ariel. Gracias, Nati. Tiro de esquina para Cerro Porteño. Ah, no. Toda. Mamá. Los ingresos de toda la familia. Fiel el centro al área. Morel cabecea. Busca Iturbe. Espínola. Y Perresqui. Lo pegaron al Perresqui. Balbuena, Oscar Romero o Junior. Uno si vuelve, no creo que vuelva a Cerro. El otro como que quemó un poco su imagen. Y el tercero sí va a volver. Terminalo, juez. Terminalo, juez. Déjame tomar agua. Ni idea. Sí, hubo forcejeos. Vos sabés que no hay video lo de Pachi Iturbe. Pidiendo... Iba a ser top 3 memes de la historia del fútbol paraguayo. No Epa. terminó el primer tiempo. No, espera, no lo terminó, parece. Hola, chat. ¿Cómo estás? Imagínate la dupla Velázquez-Alonso. Lo mismo decíamos de Bruno Valdés, ¿verdad? Está en un nivel muy bajo. Pero Vini se rompió, ¿no sabes? Pero viene de una lesión, exacto. Eso iba a decir. Pero Él se rompió, sí, pero viene de una lesión. O sea, ahora puede jugar, pero viene de una lesión y no está recuperando el nivel. En lesión hay una estrella, no va a dar para ver eso, pero... Voy a quemarte y así que es lo que estás viendo. Qué inútiles. Imagínate esta dupla. Borre Bruno Valdés era un meme en Boca. Alonso es titular de Mineiro. Sí, obvio, pero... Pero Bruno era una... Yo por lo menos estuve muy ilusionado por la vuelta de Bruno Valdés, ¿verdad? Y ni minutos. Por el tema de la lesión y el nivel que está teniendo. Muchas gracias, y pensando en ustedes siempre. Siempre pensando en ustedes. Chat, dile que tengo un secreto. Yo tengo una cuenta falsa. Después le voy a contar cómo se llama. No, sí nací, amigo, pero no veía. Ganaron peor el fútbol de ayer. Yo no fui al fútbol de ayer. ¿Ayer qué hice? Ah, no, ayer estaba chambeando. Ayer chambeé, chat. ¿Estás en una relación con Il Black? No, todavía no. Dependo de él. Ey, Il Black, ¿viste cómo le tiramos la buena onda al CM de Guaraní? Marco Cerrista. ¿Cuánto va el partido? Va 0-0. 0-0. O sea, terminó el partido ahora. Primer tiempo. Franquito, si no va a Cerro, chao Martínez. No creo. Estos partidos son medio trascendentes para el mismo Cerrista también, ¿verdad? Creo que no se le va a rajar a nadie. Igual no podés perder este partido. No podés. Marcos de Tacua. A mí me cae pésimo el CM de Guaraní, pero hace muy buen laburo. Tipo, como persona. Y el Black. ¿Qué tal le viste a Cerro este primer tiempo? Intentando, pero no logrando, ¿verdad? Siento que estamos tirando a la olla todas las pelotas al medio campo, al medio, para tratar de entrar al área y no hay nadie que te pueda cabecear o bajar una pelota ahora mismo en Cerro. Y no sé por qué Gastón, Morel y Piri están tirando todas bombeadas al comienzo del área. No tengo ni idea, Magumam. Yo no hago ese programa. A 0-0 el partido. 0-0. ¿Podés hacer un tutorial de cómo meter la pala? No, yo no sé de palas, amigo. Sé que no dice pala, pero tampoco sé el otro. Da Costa está... No. Está jugando de nuevo Jonathan Torres. No sé si está en el banco, voy a fijarme. Pero hace un buen tiempo que no está Da Costa, la verdad. Después de su lesión.
Iturbe lo que está. A ver, le así como el banco suplente de Cerro ahora mismo, chat. El banco de suplente de Cerro tiene Aguayo, Guillermo Benítez, Nelson Eliseche con S. Mediocampista central. Podría entrar por señora, a ver un debutante. O no sé si es debutante. Sí, debutante debería ser Eliseche. Tenés Fariña, Rodrigo Gómez, que era el que estuvo en el partido pasado, Ricardo Marecos, Antonio Martínez, Alan Núñez, Lucas Quintana, Derlis Rodríguez, Wilder Viera y Alcides Ábalos. Mira que muchos pibes. Mira, para que tengan en cuenta. Ábalos, chico que está debutando ahora hace un par de partidos. Tenés Antonio Martínez, tenés Ricardo Marecos, tenés Rodrigo Gómez y tenés Nelson Eliseche. Y si contás todos los jugadores de Cerro en el banco, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 canteranos. Franquito, vamos a ir a Arsenal. Shakiro soy. Mortero soy. Romy soy. No, yo nunca me fui a Arsenal, la verdad. Jamás en mi vida. Jamás en mi vida fui al Arsenal. Luciati soy. Si Luciati me invita a un boliche, me iría. Pero si ponían a Araujo, les podría haber dicho que sí, pero no pensaron en eso. Si pensaban en Araujo, me iba. Hola, Franco, desde que Pasión está hasta ahora, Cerro no salió campeón y Olimpia salió campeón. ¿Qué pasa? Y qué sé yo, Ismael, hermano. Es una mufa que tenemos. Olimpia tampoco había salido campeón desde que existe Pasión hasta que ganó este último título. Y ahora Cerro sigue sin ganar un título desde que Pasión existe. ¿Pueden creer? Ustedes no saben lo que yo voy a hacer si Cerro sale campeón. Me voy a la cancha, voy a estar con los jugadores. Quilombo, vamos a armar. ¿Se acuerdan que hizo eso, Coque? Quiero ver el partido donde veo en TS. No, ya tarde empanadas. ¿Hace cuánto vamos con Pasión? Un buen tiempo ya. Y voy a decir exactamente cuándo. Casi 2 años. 2 años, 3 ya. Habremos arrancado Pasión 2023. 24, 25, 2 años. Le voy a decir exactamente. Abril del 2023. Fueron nuestras primeras reuniones. Abril 2023. Literalmente. Y arrancamos un 13 de mayo. 13 de mayo. No, lo que pasa es que Libertad no es de nuestra... No es amiga. O sea, no trabajan con Pilsen lo de Libertad, pues. Trabaja Guaraní, Luque, Cerro, Olimpia, Albirroja. Guaraní, Luque, Cerro, Olimpia, Albirroja. Sí. Cecilio, ¿qué onda? ¿Desapareció Cecilio, verdad? Franco, últimamente andan costando todos los partidos, chat. Todos los partidos de Cerro me están costando un montón. El último disfruté fue el de Bolívar y hace ya un tiempito. Presidente Franco campeón. Está haciendo TikTok. Yo no tengo nada en contra de los jugadores que hacen TikTok, la verdad. No les puedo decir nada, pero... Si no jugás... Y cuando jugás mal, me molesta. Me molesta. ¿Qué pasó con Fariña? Suplente. Suplente, Fabi. Está suplente. 10 de los suplentes de Cerro son canteranos. Son jugadores que salieron de Cerro. En Tío Sport puedes ver Cristian López. Si quieres ver el partido. O puedes escuchar con nosotros que van a venir los perros, hombre. Tenemos relator, comentarista, todo. Seguínoslo. Bancada Cecilio Iturbe y Chico. Creo que fue el peor Cerro que tuvimos. Fue los 3 juntos. ¿Se acuerdan cuando Cecilio y Iturbe en algún momento de la temporada pasada eran así? ¡Buenísimo! Y nos dieron esperanza. O sea, no eran buenísimos tampoco, pero hacían buenos partidos Cecilio y Iturbe. Y después Iturbe, después de Cecilio, empezó a fallar penales, lesión, penales.
Y no se supo más nada. Ah, Cecilio. Íbamos a dominar el fútbol paraguayo, o sea, qué bajón. Celso, ¿dónde está luego? Segundo tiempo ya es. Todavía no, Richie. No arrancó todavía. En breve arranca. Térmico. Sí, ahí está mi vaso. Agarra ahí. Voy a echar agua. ¡Ay, güey, pucha! Ya, joda. Que te creo que nada, 200 vas a ver. ¿Ese es tuyo? No, pero estamos usando. Cero está jugando bien y no. Está probando, pero no tuvimos ninguna clara todavía realmente. Clara, nada. Como olimpista, el cerro que más sufrí fue el 2000, Erwin, Los Salcedo, Cristaldo. 2000 al 2006 fue un buen cerro. Lamentablemente yo era muy chico nomás. Yo tenía... 2005 tenía 4, 2006 tenía 5. No llegué a disfrutar mucho. Eran mis primeros ídolos, pero no es que recuerdo mucho el fútbol de aquel cerro, sino que me acuerdo más del Tigre, como jugador, el Mono Brites, pero no es que me acuerdo cómo jugaban, era muy criatura. Hola, Vivian, ¿cómo estás? Hoy le vi a Cecilio, estaban los Osvaldo, dicen los muchachos. No sé si están hinchando o están diciendo en serio. La gente de YouTube. Extraño las épocas de Sasá, Tigre, entre otros. Ese cerro era complicado. Ese cerro coincide uno de los mejores cerros con uno de los peores de Olimpia. Ahí sí no ponía huevos los mismos jugadores de puteaban. Entre ellos se mandaban a las putas. Difícil era. Los perros eran muy cerrados. Tenías que dejar todo en la cancha, sino entre ellos luego se puteaban, no se moqueteaban. Hoy en día ha cambiado mucho las cosas. Para mal. No remonta al Real Madrid ni en pedo, chat. Ni en pedo. Ni en pedo. Pero jamás de los jamases. Según mi parecer. ¿Ya empezamos? No, ni pasó todavía. A ver, arranca. Claro que se pierde. Voy a hacer pipillo un rato. Es lo que quería hacer, viejo. ¿Qué? Me te van a dejar la cuenta, tío. ¿Qué? Ey, esa grosería. Hola. Hoy le vi a Cecilio en los Osvaldo. ¿En serio? ¿En serio le digo? Pero estábamos hablando recién. Hijo de... Hijo de... Dios. ¿Cómo estamos? Nos traigo cargando un celular, hijo. ¿Cómo estamos? Yo tengo tu termo. Pues, obvio. No tenés. Hola, David. Vea, Cero Madrid juega, chao. Boludo. Julio me dice Julio, perdón. Julio Rivas. Julio Rivas, no de Julio, profesor de... Profesor. ¿Dónde como profesor? Los cafés de Julio Rivas son los mejores amigos. Epa. Voy a dar cafecito. Arriba, dale, está la pantalla. ¿Qué creo que esperan los perrizos? Tengo que llegar a 10K. En 5, 4, 3, 2. Me quedé. 1. Dice, atención, acaba de incumplir las reglas. Elena, tratan de cambiar de nombre para hacer esa clase de chistes. Por favor. Terminó el minuto del pucho. No. Dale, estaba la pantalla. Nelson, ¿qué harías si Cerro gana la Libertadores? Seguramente estaré en el estadio, como debe ser en la cobertura. Hola, yo les vi a ustedes en la cancha. Mentira. No, yo estaba acá. Vos fumas, yo no, amigo. No more. No, yo no. Nelson, ¿cuánto paga un expulsado del Arsenal para el... Che, Black. No sé por qué te noto alterado el Black. El Black está bien. No, pues ya está, Ningo. Ya está. No hay nada que ver. No vaya a abrir el paraguas, Black, Estás preguntando cuándo va a un expulsado, cuántos penales. Miguel. Anit, me parece que te está, Juega. Chuchu pañan de socio,
No, tranquilo, no más, Black. Ya está, no se puede ganar todos los años la Copa Europa. Este año le toca al Barça. Sí. El mejor equipo de Europa es el Barça hoy en día, por cómo juega. Barça juega mejor que el Madrid, el PSG juega mejor que el Madrid, el Inter juega mejor que el Madrid. Saludos, mi querido Locura GG. El último sábado de soltero de Nelson. No. Me queda uno más. Uno más. Ese último sábado va a sonar. You spin my head right round when you go down. Qué buen inglés, te felicito. Nada, le toca al Arsenal Nelson. Ninguna posibilidad. A ver. Si pasa el Arsenal, lo fulmina el PSG. El PSG. PSG, no el PSG. No, nada, PSG. Eso no es mal PSG. No. 0-0 está Junior. 0-0, Junior. El Inter de Milán es el campeón de esta edición de la Champions. Anoten, dice Gregor. Epa, pasión despedida de soltero. ¿Hay stream? No, Lucas, ¿cómo stream? Me hace reír ahí, papá. Pané, saludos. Dos ya, Pané, qué grande. ¿Qué hora empezó el partido? 18:30. Se me da. No, Raúl goza demasiado ya, Raúl. Raúl, para nada. Yo jugaste ahí. Con No. demasiado, ¿Cómo está el partido? No, vayan Resultado, a porfa. 0-0. defraudar. 0-0. Ronnie Frank. Vete, porque te la paro hotel. ¿Qué? ¡Bonito! Alvari. Se nota la clase que le está pagando Belén a Marcos. Franco, dejate la luz prendida de tu auto. ¡Epa! Cierto. ¿Qué pasó tu auto? Obvio. No, ¿Y por qué no usaba? ¿Es pura combustible? no, espérate, no, no. ¡Qué cachorra! ¡Anina! Ani. Estoy aguilando para hacer Uber de mañana. No, pará, boludo. Franquito, qué mal primer tiempo jugamos. Dice David Osoria. Nelson está feliz porque Libertad está invicto, dice Jonathan. Avísame si está cargando eso, Porque si... Perfecto. Para Barça versus Domo, ganador 1 en el Arsenal, gana el Madrid, pero se elimina. Oreco y te digo, Ey. Bueno, señores, segundo tiempo. Ya, Segunda bola. todito mitad ahí. 10 de los jugadores de Cerro de la banca son canteranos. Qué lindo, qué bueno. No se ven pelados. Chicos que jugaron 1 o 2 partidos. Entonces, un joven jugador es Velázquez. ¿Por qué? Porque está pelado. El chiste Porque es que el pelan- chiste es pelado. el chiste fue que- porque es pelado ya es canterano. El chiste fue el chico. Aclarana, que está- viejo. El chico que está en la banca, se le peló porque fue la primera vez que se le convocó. Ah, Eso es lo que si ves, hay un chico que está todo rapado, todo mal rapado. claro, no, es por el soporte, debut, es claro. Diego Malos son. Benítez. así. Malos son. Sí. Qué burro, en semis se encontrarían Inter y PSG, dice. No, están del otro lado del cuadro, amigo. PSG contra el ganador del Arsenal Madrid. Va, europea. O sea, le trataste de burro al pedo. El burro serías vos, mi bro. No, Te quiero. no. ¡Pelota al medio! El relaja. El inevitable. Ya está a punto de actuar. Ahí Iturbe. Llegó Iturbe. Ahí está. El rompecabecitas. Arranca la segunda etapa. ¿A vos te dicen así? No, jamás me dijeron. ¿A vos te dijeron una así? Ahí va jugando y toca Lu, que se viene, quiere el primero. Saca Cerro Porteño, 45 minutos, primeros segundos de la segunda etapa. Avanza Luque, sin cambios, O sí hay cambios, porque veo a Fer Benítez, creo ahí. Ahí está la pelota arriba. 14. No, para mí que no hay cambios, No. Porque creo que vi un 14 por ahí paseándose. Pero creo que la visión me traicionó. Avanza Cerro Porteño con balón dominado. Ahí va el Ciclón. No, el Pirayú ese es el Sí, el 16. Pirayú. Sí, señor. 16 era. Ahí se viene arriba. Manda el centro para Torres. Ay. Sacó la pelota. Aguilar. Cabezazo. Que no llegó de parte de Brian Ayala. Le queda de vuelta el esférico a Carrizo. Carrizo que la sostiene. La toca ahora para Piri Damota. Damota que levanta.
Este es Rivas, adelantó muy bien para Gastón que manda el centro que se encienda al arco. Se llegó a desviar por el hombre de Luque. No, dice el juez. Hay salida para Espínola. Pachi tiene un... No, locura. Tranquilo. Hola, Jorgito. Longo. Crack total. Che, qué mal anda Justin Bieber, bro. Está en modo... La vez pasada le dio un Sí, está ataque de ansiedad. Golpeadísimo. Sí. ¿Vos sí le afectó lo de- Es más, Benny Blanco le fulminó. No, pero Pues sí, Chepo, Benny Blanco Es un crack. sostiene toda la industria, ¿sí? Había sido. el ¡Qué mejor de la historia. jugador! Había sido, me boludo. gustaba la música de Benny Blanco y no sabía ni quién era Benny Blanco. In my books. Aguante, Benny Blanco. Cuando contó cómo hizo Payphone. ¡Qué jugador! Roar de Katy Perry. ¿No cuánto dice? No. Un crack, Benny Blanco. Con razón le dobló su espalda, viejo. Claro. Sostiene toda la industria. Obi, ¿cómo jugaste? Y se viene Alan para Soñora. Uy, Soñora. ¿Qué pasó con Joaquín ahora? Está fatal, viejo. Está fatal. La man. está metiéndole la... Está totalmente mal, ¿eh? Vos sí que le afectó mucho lo de Selena, capaz de eso. No sé, el señor de casado. todo eso, tipo casado. Benny. con Hailey. Pelota, ahora que se viene para Soñora, se viene Cerro Porteño. Balón para Alan, vendrá al centro al área, cruzó y está Carrizo. La que dejó fijo a Piñón. El mismo. Lucas Drilsen está 0-0. Siempre te reí con ese, ¿eh? Insuperable. Linda la jugada. Afuera Martínez que contra Atena. A ese se regaló el Sí. bronce. Me asustás todo, bro, dice Richie. Y ese es su laburo. Ese es mí. Para eso estoy. Soñora. Alan. Soñora. Con la pelota en la mitad de la cancha. Va jugando para Rivas. Rivas que avanza, va de cara al arco. Rivas manda al centro. Iturbe que busca, Iturbe que quiere, lo quiere ganar. Se enoja Martínez con Iturbe. Franco tiene pinta de camionero. Trailero, más respeto. Ahí con Tito Torres la Che, disputa. pero León ya se va en julio, ¿verdad? Sí. O sea que... Poco y nada, seguramente. Que ya está jugando Leo Rivas. O sea, no está ni en el banco. Creo que ya la van a guardar para que directo, nuevo de paquete, vaya al Manchester. Patito sentido. Epa, como Tito. Si no es el patita. El Epa Tito. Epa, coma Tito. Y se viene la pelota de Ramos al área. Rivas. Uy, Pachi entre cuatro. Levanta Pachi. Responde en esa zona. Villalba. Aparece con el balón dominado Brian Ayala. Ayala juega rápido en corto y se viene Santander. Cuando salga Iturbe, Cerro gana. Acuérdense, dice Magomán. ¿Quién va a Hola ingresar? Andresito. Hola Ángel. Hola Aurelio Escobar. Toda la gente que se va uniendo, quédese y deje su tata. Papu, Sergio Villar. Hola, punto. Hola, Arielito. Hola, Orlando. Hola, Matías. Hola, Hola, ¿qué tal? Así, arrancando. Bien. Richard. M. Hola. Bien. Decime cuál. Decime cuál es tu nombre. Bien. Vos sabés que, hablando de cuál es tu nombre, José Ayala sigue con la esperanza de que Rubio Ñu vuelva a primera. Fundido. Lamentablemente, Reño. Piris da Mota, Robert Ayrton. Piris da Mota dejó para Rivas. La marca atente de Brian Ayala. Atrás Rodríguez. Sale a marcar los Pirayú. Este es. Ay, Piris da Mota. La pierde da Mota. Juega Luque. Se viene la contra Luque. Levanta Brian Ayala. Lo ve muy bien. Y se va a la carga ahora. El hombre Julio Báez, este Jonathan Ramos. Ramos que manda al centro, a primer palo, la peina. Al cabezazo arriba de Ropero. Che, de los partidos más malos del año y eso que soy de Cerro. Uy, Aburridísimo. no sé. Ay, la otra semana será. Ay, uno será. ¿Cuál es el next week? Cerro Tembetar. 8:15 de la noche. ¿Te está escuchando? Relata Franco para el mundo.
Relata, comenta, opina, analiza, habla de fútbol. Ahí sí pueden aparecer todos los vagos. Hola. Hola. Sí, Silviani con el Hola, Alfred, ¿cómo te va? Alfred. Relata, Alfred. Simpáticos son. Relata, Alfred, comenta, Ferdupa, analiza, Franca. Y parte Ya baja, me José. hicieron una vez. Que se olviden. Epa. Así mismo fue. Casi pediste polvo, bolita. ¿Está ahora? Mueve la pelota. Pirayú. Encima fue un Cerro Luca aquel día, ¿eh? Ahora que me acuerdo. La Claro que rueda sí, pasada Cerro fue aquel. Luca. Che, ¿Qué más te pasó? no lo estoy Se viendo a viene Mourinho. Cerro Porteño, avanza Carrizo, avanza y quiere Tapí Jiménez, que dejó para Jiménez, manda al centro al área y está Turbe. Uy, la que te comiste, Iturbe, mi rey querido. La que te comiste, Iturbe, mi rey Iturbe. querido. La No que te puede. comiste, Iturbe. No pudo Iturbe, ¿eh? Amigo, Sonio Iturbe. Dice que es más difícil hacerle gol a Palmeiras o Luque. Te juro, no te puedes comer este gol. Sí, bien Morel. Mira, Morel. Morel, ¿en serio? Está jugando bien. mejor, sí. El día de Palmeras como central ya lo había hecho bien. Qué tremendo. Levanta Espinola la pelota, 52 minutos. Arriba la pelota. Cabezazo de Morel. Aparece Soñora. A la Benítez. Epa, pegó por el árbitro que sigue. Dice Jonathan Torres que va. Está la medular. Cortó Rodríguez rápidamente. ¿Y por ¿Qué pasó con la directiva? Espera, Olimpia? espera. ¿Qué te pasa? Ay, Pepe, tranquilízate. Pero cuando toca el árbitro no es bote neutral siempre. Dejó seguir, dice. Puede aplicarle ventajas si sigue teniendo la pelota al equipo. Ahora sí, Luque el pase de recuperado. mierda que terminó siendo por culpa de Carlos Paul. A catrapo. A pedal. A pedal. No le voy a decir el animal, pero a pedal. Igual, si vos decís de acatrapo, vos te estás refiriendo a Nelson así. No, a Carlos Paul. Bien. Acatrapo sería. No importa. No, ¿cómo no importa? A pedal nomás yo voy a decir. Bien. ¿Vos sabés que vale a Pelota pedal? parada, ¿eh? ¿Vos sabés qué animal me refiero? A pedal. Eso es. Pelota parada para Luque, que quiere el primero. Ahí vendrá la pelota de allá, la propuesta al área. Arias. Pelota difícil, Arias. Franquito Chinganguincha, Acatrapo. Dice los muchachos, no sé quién sufrió más. No, Fernando. No. Tiene pinta de que junto a Olimpia, Luque también se sumará a una racha invicta contra Cerro. Se viene Rivas, avanza el ciclón de Barrio Obrero, viene Rivas, cruza la pelota, Curto Aguilar, arriba de cabeza. Y ya saca Luqueño. Luque. Con Torres. Torres, la pisa ante Soñó. ¡Epa! No, Natito. Abrite en AKP, le dijo y se enoja Tito Torres. Se enojó Tito. Juega Carrizo para Benítez para Piris Damota. Damota para Carrizo, ¿se le escapa o no? Carrizo, pelea, juega para Soñora. Soñora la mete. Este es Gastón, no puede. Iturbe cayó, por favor. Insiste Iturbe con Espinola. No está jugando bien Iturbe, ¿eh? Hace muchos partidos que no está jugando bien Iturbe. Bueno, había jugado 45 minutos en el partido contra Libertad. 45 minutos contra Palmeiras y ahora casi 55. Creo que dentro de todo en el primer tiempo lo más interesante, en el segundo tiempo se comió un gol cantado. El remate que cortó Aguilar, por ejemplo, en el primer tiempo. ¿Te acordás? De tantos, mi país bueno en Santaní. Cerro le trajo No. al más malo. No. Así no, Chad. Gastón. Si fuera malo no lo llevaría. ¿Va a ser chipa? Sí. ¿Sos de hacer chipa? ¿Eh? Sí. Claro, Sí, Semana señor. Santa, entonces, Sí, señor. se ¿Y entiende usted? muy bien. Rivas que va, Rivas que quiere, Rivas que cruza. Ahí Soy- está la Benítez, la mete al medio. Quiere Cerro Yo Aguilar. quiero hacer una chipa de taza. Para. Hay una. O sea, ¿eso Yolanda París o la otra? Sí, hay una polémica. ¿Por qué? Porque no es la inventora real y se habló en los programas chisme ahora. Que ella no es la inventora de la taza de chipa, sino que es otra. Quilombo, no sabe más que robar. Pero- ¿Cómo te gusta? Todo el día veo cómo los videos. Todos los días veo los videos para reírme. Vos sabés que yo estoy con esta y tengo que ser sincero, ¿eh? No somos ángeles, está en su prime.
No, ¿Cómo que una notita, Te van a llamar, Vamos a seguirte. Conseguida, ¿Cómo que era lo- Marco, algo, le pegó la a nueva, Franco. la... Le pegó. Yo hice ya uno más o menos parecido a eso. Ah, ya sé, ya No cuál es. hiciste, vos entraste como un caballo. No, el huevo yo me autotiré. Viste que era cierto lo que No, dije. No, hola. Este no show Che, más. bueno, hagan clip los muchachos. Ah, no. Suban esto. ¿Cómo vio? Estoy armando show, estoy armando show. Dimos la primicia en Sí, la zona, Franco inventa polémica para salir en el programa de Carmiña Masi. Dale, clip. Ojo que, ¡Habla de partido de fútbol! ojo que Germán Vera es mi compañero de Facu, ¡Epa! Acá de Guampa le escribo. ¿Quién es Germán, verdad? El cronista de NSA, papá. Info AD. A mí me tocó Germán. otro me tocó a mí. Ahí está el rubito, buena. Oh. Y después está el otro. Ese de veras. Sí, Germán, mi compañero. Un crack. A tu Hola, otro compañero Marcos. que le pegaron la otra vez. ¿A quién vio? ¿A mí? A tu otro compañero puta. ¿A quién le pegaron? ¿No lo viste, pero? Ah, sí, no, se lió solo. Ese buscó, gratis. ¿Pero le pegaban fuerte, pegó qué tal? Che, nosotros tenemos demasiada historia para armar un programa de chisme, che. No, habla por vos. Habla No por entre vos. nosotros, no entre Habla nosotros. por vos, maestro. Ingresa el hombre de los 100 partidos. ¿Qué jugador, Wilder Viera? Está totalmente ahora ahí. Ay, segundo tiempo. Se fue Robert Ayrton. ¡Ay, qué burro! Entregó Gastón y se viene y se va. Y se viene y se va. Ahí está jugando Luque. Se va, tiro el balón. No, qué carajo, eso era muy malo. Ah. Ay, Aguayo. ¡Aguayo! ¿Cayó? Falta. Pero Salió qué Iturbe, cobrarlo. ¿No? ¿No? ¿O sí? Calidad. Jerarquía. Wilder Viera. No le sacaron a No, el Iturbe. juego está ya abierto por izquierda. Sí, ahí está, con su. Tiene. Tiene un el vendaje. codo está off. Rivas. El codo no está. El codo Somos. se fue. Somos. Ah. Sí, eso mismo dijo. Vos sabés que la otra vez me fui a un podcast y hablamos de teoría conspirativa. Vos sabés que después de una está muy buena en el trabajo que te gusta el tema. Que está muy buena. No, ¿de qué habla, flaco? No, el del teoría- podcast, sí que está muy Teorías buena. conspirativas. Teorías conspirativas. Carrizo metió las pelotas paraguayo. Cobertura. Se va. No, hasta el momento no. Juega ¿Sí? fuera de la cancha. ¿Qué? Se perdió en todos los valores, Gerard. Go, venga. Go, alegría. go. Se viene. Se va y se viene. Se va y se viene. No. Y ahora, epa, ese. Hablando, epa. Ese, epa. ¿Cuándo va a ser a 0B? Señora salió ahora. Señora. Señora. Sí, salió, señora. Salió, señora. Se fue el fútbol. Se fue el fútbol. ¿Cuándo vuelve mi 9? Epa, no sé. ¿Quién es tu Y nueve? se viene Aguayo. Aguayo con la pelota. ¿Quiere cruzar? La persona que se viera futbolista sería como él. Chico de Acosta. Ojalá. Franchico. No, Sergio. Sergio, avanza. Jiménez. Arriba la pelota. No tenía el objetivo. No se fue hacia donde quería. Pasión estudio, pasión clips y ahora pasión chismes. Seguimos con Pasión el se va el rapero y la quiere embolsar Santander. Pasión Kids te falta jugar. 0-0. Joca Yale pide córner. Federico Santander. ¿Escuchaste la anécdota de el Mono Brites? ¿Cuál? La de Lucho Suárez en Nacional, en el bolso. Que él era como el cuarto delantero por ahí. Que no se lo tenía en cuenta en Nacional. No, no escuché. Y después un día se lesiona el 9. Te sigo contando en instante porque se va Iturbe. Iturbe dejó para Rivas. El Ciclón quiere el primero. Viene el centro de Rivas. Se desvía por el camino. Hay córner. Y después, un día, le dice, bueno, vas a jugar. Pero antes de eso, convocó a jugadores de las inferiores. O sea, prácticamente no lo quería tener. Ah, un tipazo. Sí, mala onda. Tiro de esquina de Wilder Viera. Se viene Cerro Porteño. Quiere del gol de manera aérea. 60 con el 40. Acá es. Vendrá al centro al área. Acá Viene es. la pelota. Y está Torres Morel. No le pudo dar efecto. Y ahí salida para Espínola. Y bueno, y después en la práctica juega. Primer partido. Lucho Suárez mete 2 goles.
Segundo partido, 3 goles. 5 goles en la práctica. Y ahí empezó. Y ahí empieza a meter. Y jugó el fin de semana justamente y marcó 3 goles. 3-1 ganó Nacional. Y 6 meses estuvo con Nacional y después ya fue llamado. Al Groningen. Me gusta que cuando el partido sigue 0-0, entremos en pasión chisme. ¿Bancan? Siempre fue así, Rey. Toda la vida, amigo. Es un bloque. Ya que tanto queremos bloque nosotros. No. La baja, Velázquez. Avanza el ciclón de Barberino. Velázquez para Gastón. Sí, no sé. Gastón. Gastón. Jiménez. Para Wilder Viera. Por el sector izquierdo se mueve Rivas con la pelota. Viera. 3 cuartos de cancha para Viera. El hombre de los 100 partidos. 100 partidos. Con la casaca del ciclón. Qué bien. Qué buena pelota de Rivas. Atención al área. El salto de Aguayo. Sale Espínola a descolgar. Hoy nadie salió a descolgar, porque llovió mucho y no se lavó la ropa. Ahí va. Espínola. Predi para mañana con Amegot. Gáname, God. 1-0. Gana Olimpia, papá. Gana el Decano. Gana por 2-0. 2-0. No va a poder meter debut de Aureliano y Beto Monzón. Después van a negociar y ellos van a ser los directores técnicos. Ellos se quedan ya para siempre. Guarden este ¿Qué cristal. decía? Guarden No, este bola, cristal. no. Tipo lo de Benedetto, Digo. por favor. No. Ay, no, Avanza Iturbe cruza la pelota a ver quién cabecea, no puede Pachi, le queda ¡ala! ¡Tapó Espínola! ¡Tapó Espínola! ¡Tiro de esquina! Para Cerro Porteño, tapada esa grande al chico. No, sinceramente, hablando en serio, yo creo que mañana gana Olimpia ante Ameliano. Debut de Beto y de Aureliano. ¿Quién va a ser el, Centro al área, al cabezazo. No puede. ¿quién es Jonathan el Torres. director técnico de ahí? Dupla Aureliano. técnica. Dupla técnica. Sí. Epa, Se tira, dale, déjate joder. sigue el juego. Iba Iturbe, manda al centro. A ver, no. Frenó. Ay, complicado Juega el este ciclón lateral en partido. ataque. Balón para arriba. A ver qué dice el juez del partido. Retrotrae la acción. Espera, dice. Espera. Atención. 0-0 Daniel Garrido. 0-0. 0-0. El marcador. El decano de la mismísima nada. ¿Sabían que hoy cumplían? No. Ah. Tremendo. Como peor 24 nomás va a cumplir. Si en el 45 tenía 57. No, ¿Qué es lo que no? Un dato concreto. no, yo entiendo. Gastón levanta la pelota. Saca Luque. Le queda de vuelta al ciclón de Barrio Obrero. Insiste Cerro. Bordea el área. Ahora Lamberites avanza. Y este es Iturbe. Buena pelota para Gastón. Está en el área. Cruzó. ¡Dale! Saca Benítez. Busca el ciclón de Barrio Obrero. Quedarse con la pelota. Ayala se lo impide. Uy. Entrega mal a Ayala. Le queda a Torres. Había falta. Mr. Tense, anda a verificar. El dato que te doy es fidedigno. Te habla un hombre que sabe. ¿Cuándo la conocer a toda esta gente que son usuarios nomás en persona? Y tengo que armar ya algo. Creo que yo no conocía a nadie que veía el chat. Yo le conocía a Gordo Acosta. Ahora Costa. En persona. Ah, perfecto. ¿Cómo lo conociste a Gordo Costa? Y ganó. Vino a retirar. Sí. ¿Le diste un abrazo? No. Se va Walter. Se va Lautaro Baez. Comas, en esta cancha que hizo gol de tiro libre. Comas y Ríos. Pensar que Rubén Ríos en su momento hasta levantó un interés de Cerro. Ríos. Sí, después Comas también. se estancó. Comas Lo humille, weón. jugó ahí un poquito. Puchero le falta a los jugadores, dice Daniel Garrido. Asado no le falta. Te puedo asegurar. Pelota parada y ya juega Luque. Arriba el balón, busca el ropero. Qué pobre. Y una vez que votó con Marco, agarró mi celular y tiró. Atención. Bad Claro. Bunny hizo. Sí. Cristiano también hizo. ¿En No, serio? Cristiano fue una Micrófono entrevista, fue un micrófono. Bad Bunny tiró el teléfono. Sí, Paso. tremendo. Y después, Después le tiró en la canción. En una canción le tiró. Cuando
Porque no era su Tira el fan. micrófono, después unos buzos se van a rescatar y venden por $50.000 el micrófono. En una subasta. Qué pedo tiene plata, gente. Para jugar Cerro Porteño, Alan Benítez busca con quién. De eso luego Marcos tiene pinta de reponi. ¿No tenés pinta de pony? No, ni en pedo. ¿Cuál es el concepto de pony? Eso es lo que yo saber cómo es pony. Tipo. ¿De alguno de ustedes juega para él? No. Marcos. ¿Vos jugás para él? Sí. Un chiqui nomás, tampoco, no todo el tiempo. Bueno. No todo el tiempo. Yo nunca agarré la pala. Bien. Claro. Antipalini. Yo soy antipalini. Ah, que se te subió. ¿Y qué se subiste te- de poli. Asado en la Que Recoleta. tenés, que estás con los egos altos. Ah, no, ni pedo. boludo. Asado en Recoleta, de aquí no Buena soy. pelota de Wilder Viera. Uy, Marcos Careta. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey, Careta? Además con K. Careta, no, ya era el tipo. Ese tal Lula y Miel. Uf, hacen así también. Ya me fundieron 2 celulares. A la pucha. Uy, vos lo que sos el bobo para pedirle fotos a esos dos. Y son streamers amigos nuestros, son Blue Lax y Miguel Luz. No, pero lo que digo Lula es si sí ya fue le tiró el celular, ¿para qué sigue insistiendo, Y bien? es chiste nomás, Y yo también estoy haciendo un chiste. No le vaya a pegar a qué Lula. Lula es muy mi amigo, no quiero darle mal. No sé yo quién es tu amigo. Es tu gemelito. Ni en pedo. Ahí se viene. Vos sos más lindo. Oh. Qué fuerte, dice. Carrizo. Avanza, Carrizo. Pelota paraguayo. No puede llevarle. No, ni ahí. Qué aburrido ese fútbol paraguayo. Te vamos a limar, Marcos, el lunes. ¡Epa! ¡Amenaza! ¿A limar la uña? Sí, vení, güey. Levanta Espínola de fuera de joda. Quise ver. Ajá. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Se me va a quedar. Mira vos el conceptito. Mira vos. Rivas. Separados van a ser. No. Carrizo. Velázquez. La toma Alan Benítez, corre Alan. Salió después. Alan Benítez dejó para Aguayo. Aguayo que está cruzando la pelota. Le llega a Iturbe. Ahí está Iturbe. Juan Manuel. Iturbe. Atrás la pelota. Este es Rivas. Mira el arco. Rivas. Levanta el esférico. ¿Para quién? No salió bien el centro. Estoy. Junior. Balón de Luque. ¡Epa! Tranquilo. Quiera. Fiera. Lateral de Cerro Porteño. ¿Quién es el mejor 68. sabemos que te de pasión? Si tenemos un representante del boxeo. No sé. Eso güey. pensó. Peso Welder. Sal Iturbe. ¿Le gusta este chico o no? Este no es Esteche. No, pero no es Esteche. ¿Cómo se llama? Este. Ah, no, no es. Mareco, papá. No, ¿cómo era el otro nombre que tenía con S? No es Esteche. Eliseche con S. Ojo con lo que decir los streamers, Marcos. Te estoy mirando. Toby Rubín soy. Saludos, estoy querido. Querido. Verán Aurinero. Maricos. De los pocos que conozco. Avanza Cerro Porteño, busca el primero Cerro, este Benítez. No, guayo. Benítez. Benítez con Carrizo, se conectan. Va Carrizo, adelantó, buen toque. Puede ser Carrizo que le pegue Carrizo. Dale, Pachi. Carrizo. Se desvía el hombre de Luque. Este es Morel, adelante para Carrizo de vuelta. Insiste Carrizo. Carrizo arriba, la deja pasar en esa. Marecas. Pelea Lautaro y la saca. No, Raúl, qué pregunta. Pabli. Siempre se La pelota arriba, atención. No, imagínate si entraba y decía, Pablo. ¿Eh? Es cierto, bien, Nelson. ¿Responde? No voy a responder, boludo. ¿Por qué? ¿Están vigilando? Lita, uno siempre, papá. Todavía Pico no metió Cerro, dice Beluro, ¿eh? Lista uno. ¿Qué dijiste? ¿Qué peor? ¿Tener tu contrato a Tengo los dos yo, ¿eh? Marcos? Y buah. No. No, la dos. No, para allá. Las dos. Avanza Carrizo. No, para. brother. La de pasada, la No. Con Orlando, bro, no vamos a joder, por favor. La de pasada le quisieron, le iban a pegar, boludo. Más yo le sentí. Morel. Sí, tú. ¿Sentiste bien? No. Te pregunto. Rodríguez saca la pelota.
Prohibido meter entró. golpeo. Vos Se sabés que- enojó Velu. Ahí se viene Gastón para Aguayo con la pelota, manda al centro, saca Luque, le queda para el remate, ahí está. ¿Cómo más? ¿Cómo me estoy jijeando? Se me jijeando. No, aquí solito. Mago Man. En lo emocional estamos hablando, papá. Marcos. Los tres, dice. Tate tira suerte. Bueno, basta ya. ¡Fútbol! Tiro de esquina, señoras, señores. Vendrá la pelota de Wilder al área. Gustavo, ahí está Gastón. No, pero Fútbol prohibido 11, metérmelo. Fútbol grip. ¡Cartala! Las dos. Ahora alguien va a cortar. No. ¿Qué voy a decir las dos? Cállate, boludo. Dice, qué ganancia está Nelson. Le pido al que está No, que no. haga la parte que tipo, la pregunta y que la pegue la parte donde Mario dice las dos. Pero para que parezca más real, tienen que poner el chat. Ponen el chat, lee el chat en grande y vuelve Marco otra vez a su cámara. Ah, bueno. Diciendo las dos. Y así va a quedar más realista. Ingresó Elvio, ¿eh? Espera. Ya hice. A la pucha, mi detens. Se viene Pirayú. Atrás la pelota. El hombre tenso. Sí. Se viene Elvio Vira. Elvio jugó para Federico. Este es Killer. Atrás la pelota para Roddy Ferreira. Se acomodó. ¡Epa! Falta pelota parada. Peligrosísima para Luque. Atención. Cayó Roddy Ferreira. Morínigo pensando. Aní, que comas. ¿Quién chuta 10 libres en bloque? Se va. Y vos sabés. Es para un zurdito, ¿eh? ¿Y cómo vino el zurdo? Pero el gol había hecho, creo que en este mismo arco, No, pero pará. hacia el otro lado. No, en el otro arco fue. En el otro arco. El gol de Ayam, en el ángulo. El golazo de Lautaro Comas. El otro arco. Es precisito, no lo tires arriba porque se cae por Pachi, ¿eh? No, Puede hacer no, eso. poco serio. Este le pega el ropero fuerte de zurda. Ahí está ese tío todavía, Villalba. Muchachos. Ah, en Lambarépeta. Yo no sabía eso. ¿Sí, no? ¡Pelota parada, señoras y señores! Para Brian Luco! Ayala le pega. Ayala le pega. Sí, se viene. ¡Ojo! Se va y se viene. ¡Pelota parada para Luque! ¿Qué huele? Che, tío Ramón, varias sucursales, vio. Se va extendiendo al sur y al norte del país. 74 minutos. Va a ordenar Carlos Paul. Quiere Luque el primero. Quiere llevarse este partido. Atento en el arco. Martín Arias. Barrera de varios hombres. 5 en total. Carrizo en el costado. 4. Ojo, En el laboratorio. Brian puede buscar el palo del arquero. Le va a pegar Brian Ayala. Puro empeine. Atención con esto. Escaramuzas. En el área. Le va a pegar Brian Ayala. Será el ropero. 74. Casi 75. Atención que puede venir el gol de Luque. ¡Va ropero! ¿Cómo le va a tener a Brian Ayala y va a pegar el ropero, hermano? Y levanta Villalba, atención, que viene, la va bajando, está ropero. Para mí estaba adelantado, Arias, Ropero. Arias. Sí, si era el que controló con el pecho, hay una posibilidad que esté en línea, pero... A ver, la pelota. Estaba demasiado bien. No, el que controló con el pecho sí, Ah. pero Ropero estaba en... Arriba la pelota, busca Cerro Porteñito, Zaguá. Ay, el tiro de cámara. Bueno, basta. Bueno, tío Ramón. Tío Ramón, Tío Ramón. una data grosera, Gerard. Vera descargó para Ayala. Mira al área. Ayala, que bien la mete Ayala. ¡Epa! Yo Cayó. Ramón no tiene los WhatsApp. Por Telegram no me se maneja todo. Ya. Yo les cuento, yo sé. No, ya está ya encerrado y otra vez, mi rey.
Encerrado. Sí. Es la misma. ¿Recuperó la sonrisa? No sé. Y yo te puedo contar, estoy en su club, friend. Menos 1000 de aura. Sí, fuera de bolas, menos 1000 de aura, boludo. Sí. Pide disculpas. Que me pida disculpas. Sí. Pero bueno. No, paren, no sean así. Yo le extraño. Carrizo. Me llamó hoy, sí que. ¿Quién? ¿Mario Ferreiro? Ahí dice el chat. Oscurita. ¿Quién vio? Ana, ayer me llamó. Wilder Viera descarga ahora para arriba para Wilder, mira al área, Wilder manda al centro y está saliendo Espínola al rebote, le conviene a Cerro, despeja Pirayú. Después del partido tenemos un video nosotros tres. Les aviso ya. Saludo para quién vio. Sí. Su 17. Ah, no, ese sí. Ah, no, ese sí. ¡Ese sí, Olimbra! Claro que sí, decímelo. ¿Por qué no me dijiste? No, tenía que comenzar por ahí, boludo. Empezará por ahí, papá. Sí. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Ahí te saliendo, venite. Ingresa, venite, perdón. No, le dije el club. Eso dije el club. Ah, Aclará, ¿no? No, o la selección nacional. Ah. Fuerza. Lateral para Cerro Porteño, ingresó Guillermo Benítez. Juega Benítez para Wilder. Espera ver un ratito Wilder que está. Cayó Wilder. Ah, sí, el puro. Ah, bueno. Sí, el puro. Va jugando Luque en salida. Curita desapareció como Nelson. Va a desaparecer una vez que se case. No creo, muchacho. Que entre Coque para Cerro y meta un gol, dice Chocachale. Jocajale. Bueno, ya. Arriba la pelota, saca Cerro Porteño. Este es el Ciclón. Fariña. Atrás la pelota para Gustavo Velázquez. Velázquez que adelanta. Se viene el Ciclón. Este es Aguayo. Pegale, Aguayo. Confíe. Aguayo le pega. Se desvía. Coque con Buzo. Es mejor que cualquier DT de primera. ¿Por qué el chiste de Coque con Buzo sigue? Elvio Vera. El pase. Desvía Morel. Velázquez ahora. Avanza Aguayo. Con la pelota. Raúl, boludo. Gastón. Este es Wilder Viera. Wilder. Aparece Gastón también por esa zona. No, Rigo. Avanza. Con la pelota Rodi Ferreira en salida de Luqueño. Este es Elvio Vera. La va tomando Elvio. Se abre Federico. Ahí este Santander. Se enfrenta a Velázquez. Santander. Le pegó mal. Santar. Hola. Epa. Vamos, pará. ¿Y esa data? ¿Está ocupada? Es verdad eso, ¿eh? ¡Chúbalo! ¡Fariña! ¡Se viene Cerro! ¡Fariña! Epa, y se enoja Alan, será, ¿eh? Se enojó Alan. A ver si le grita hacia Apache. ¿Qué es lo que dicen? Nadie dice nada de vos, Coque con Buzo. ¿Qué es lo que él se cree que vamos a estar hablando de él, pio? ¿Quién dice que se cree la última gaseosa del Eh, desierto? Pues? La última pizza en el desierto. Pues, Marca nomás presencia, está con su 365 esperando que alguien meta. Y bien, va a marcar presencia en el chat un ratito. Pero no, Eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? obvio. Eso es lo que yo hice realmente. Una falta de respeto total. Ea. Gastón Jiménez dejó ahora para Guillermo Benítez. Avanza Guillermo. ¡Epa! Falta durísima para mí. De pony. Amarilla. Sí, amarilla. Amarela para giocatore do equipo. Pilota parada. Uf, menos 1000 de aura cuando no tiene ruido. Yo sí sé clipear. Por no clipeaste nada, ya jugué. Y pero si no hay gol. Y por eso. Bajo. Le hablan de Alvarito y todos piensan que hablan de él. Che, Coque, ¿hace cuántos partidos no clipeas? Así fuera, ¿verdad? ¿Hace cuántos partidos se metió gol? Palmeiras, el anterior. Y hasta Libertad. ahora. O sea, 3 partidos consecutivos hasta ahora. Pilota parada. Atención para Cerro Porteño. Atenta, Coque. Desde que se hizo el cambio en la estructura de redes, no clipeó ningún gol todavía.
alérgico mal a la pala. Del de Guaraní lo que veo Franco. Atención, le va a pegar a la pelota Fariña al área. A la pucha, ningún gol en este partido, che. Y Franco clipeó el Guaraní nomás también. Y sí, no, ni Olimpia. Los dos de penal. Vuelve, que todavía te espero, vuelve. No. A ver. Che, hay que presentar ya. Y se viene el Biovera. ¡Epa! Hubo planchita ahí. El nuevo. 100. ¿Tenés ya alguna idea? Tengo uno Tanto uno. en mente. Yo siempre lo Alan Benítez que cruza, ahí está. ¡Torres! Offside. Adelantado. Atención. Adelantado. Que A se, ver. que se clipee ¿Me la lo revisión. permite o no me lo permite gritar? Torres. Sería maravilloso que entró Coque y metió Cerro, Cuidado. Sí, está No. Uy. Ay. Adelantadísimo. Juaj. El diario Juaj Guarajajuas. De ¿Qué pasó? Voy a saber informado, ¿verdad? Voy a saber yo estoy informado. Claro, ¿cómo jugamos ahí? Este es Benítez. ¿Cómo jugamos ahí? No, vos sí. Yo no. No, ni en pedo. Vos y yo no más he visto alguna. Levanta Gastón Estuve todo el Jiménez. partido en eso. Bueno, ponete nervioso. Avanza Donde... Benítez que adelantó Paraguayo. Gol. Pide. Hasta ahí. Corner. Hay córner para Cerro. Se viene la mitad más una. Atención con esto, el ciclón de Paraguayos quiere que gritar el gol. ¿Cómo que todavía no hay? Marcos saque de arco. No hay video de YouTube, lo triste en el corner. No sé si va a ver si la gente de TS tiene la cámara grabada. Soy buenísimo, bro. Sí. Esa es la realidad, ¿eh? Sí, bueno, sí, eres muy bueno. ¿Qué Frida? Este sábado, no. No. Deja de Este desinformar, sábado. Marcos. Tira celulares. Che, Raúl. ¿Cómo que tira celulares, boludo? 83 minutos. Porque es Android nomás, bro. Si no era Android, lo tiraba. No, llegaba para mí. Lateral para el ciclón, perdón, para Luque. Va a jugar Rodi Ferreira. Canjeate, bro. Vos sabés que eso es una marca que está mandando el chat. Se viene con toda atención el cabezazo. Se perfila para el disparo, para el remate. Allá arriba y afuera. Qué bien relata José Jiménez. Vago, man. Ya voy a conocerte, ¿eh? Estoy recaliente, Marcos. ¿Eh? No, para nada. Tranquilo. Aguayo, manda al centro Aguayo y está sacando la pelota. El Cerro meterá un gol. Tranquilízate, Ariel Cor. Tranquilízate. No vaya a reaccionar en caliente, papá. Siempre la derecha. Tranquilo. Es muy importante esta que acabas de tirar el. Tiro de esquina, señoras y señores. Palabrería, muy cierto. Enseñanza de vida. Va a levantar la Ante pelota al área. Lo quiere gritar el ciclón. Atención con Gustavo, ¿eh? Atención con Gustavo. Viene el central. Cabezazo. No llega. Y este es. ¿Ojaldre? Ahí ya no. Ahí Nada, quedó. Y nada. se viene Fariña. Fariña con la pelota. Se acabó. Pégale. Dale, Fariña. Fariña. Espínola. Casi tuvimos el club del año. Pelota para Elvio Vera. ¿Y qué hacías vos cerca de ese lugar, Coque? ¿Se puede saber? Mal educado. Ahí está, pues. Ahí está. Era vos el que aplaudía. Ahí está. Grosero, soez, mal educado. Mira. Otro. No. Podría hacer la foto, Google. ¿Podemos mandar la foto? Y te voy a mandar la foto. Yo tengo una foto también. ¿Qué es lo que decís, boludo? Ciertos temas que no te gustan, ¿eh? No. Hay ciertos temas que te complican. No me complica. Yo le vi a Marcos laburando de portero. Claro. Creciste ahí. Claro. Esto no va a ser la enseñanza del ¿A qué? portero de esos lugares. Que se quedó sin trabajo por no saber sumar ni restar. Y después abrió su carpintería y fue el primer ferretero. ¿Nunca vieron ese video? Ese es épico, después le mostré.
Es una enseñanza de vida. Lo de tío Ramón ya es groserísimo, boludo. Te vas todo, tío Ramón. Tío Ramón, tío Raymond. Estaba haciendo un video para... Se viene Cerro Porteño con Wilder Viera. Wilder, dejó paraguayo, qué buen perfil, paraguayo, aguayo, a ver qué... Aguayo, Amambay pone coque, maleducado. Samber, vos sos menor de edad, vos no podés hacer esa clase de chistes, loco. Atención, Fariña metió para Alan, pegale, Alan manda al centro, el cabezazo que nos llega de Torres. Uy. Una vez más hace chistes sobre eso, Samber, Scream y a la familia. Morel, menor de edad. dejó para Guille Benítez, adelantó para Morel, Morel que va a cruzar, Morel. ¡Epa! Tranquilo, Morel, me recuerda a Pepe. Con esa patadita, ¿eh? Con la patada, con la patada. Tranquilo. Che, paren pues los perros. Yo no estoy haciendo los chistes, yo estoy riéndome de los chistes. Están todos locos ustedes, ¿eh? No, machiste el lugar cerca del viaducto. ¿Eh? Por favor. Cuatro mojones, papá. Ahí viene el centro, atendé eso. Arriba la pelota y está el cabezazo de Aguayo. ¿No Saca. le impactó eso? ¿Para mí qué? ¿Para mí qué? Se hermano. reveló High Five. ¿Por qué High Five? ¿Eh? Se enoja, Benítez, se enoja. A mí en una época en el colegio me decían High Five. ¿Por qué? Perdí 5-2 un superclásico en FIFA, en PES 13. 5 sentidos. 5 sentidos, ¿cuántos hay? High five, ¿cuántos hay? A ver. Nada. Nada. Nothing. No, ¿cómo que? Walter González. Tú y yo y... No. Te pido muy difícil. No, viste esa Tú homofobia. y yo. Isa, No, pero ese era Johnny en la tonada. Tú y yo. Pero que lo pongo a cantar bien, Pío Rico. Y yo, y Sabuma. Pero, Selena. Y yo. Vámonos. Alguna por campo. Ahí juega Benítez. Cerro Porteño está empatando 0-0. Sí. Y avanza. Y se va. Atención que entró la cabra. Este es Walter. Avanza. Totalmente adelantado. Está adelantado Walter. Walter dejó para el gol. Y vaya afuera. Lo de... Bueno, vamos a terminar un ratito, será. Con que el terror. Pero que... Cerro. Tenemos que ganar, dice, mira. Benítez. Dejó para Gastón. Cerro que ataca, Cerro que quiere su gol a los Ciclones. Benítez manda al centro, ahí está. La recuperación de Luque. Este es el señor Elvio Mira. Adelanta para Walter González. González que va a la carrera con Velázquez. ¿Ya contá quién te parece vos, Coque? Me lo guardo para mí. Hay juego con las manos. ¡Dale, Cerro! ¡No! Dice Miguel. Gol de Luque. Dice Raúl. Atención con Walter. Juego con las manos para Luque. Para el Auriazul. Quiere el gol. Va a levantar la pelota. Luque va a catapultarla a Rodi Ferreira. En la media luna el Vera. En el área. Está Comas. Está Pirayú. Está González. Ahí va la pelota que viaja al área. Va al cabezazo. Despeja. Y aparece Fer Benítez. Benítez. Rodi Ferreira. Rodi eleva el balón. La despeja el hombre de los 10 partidos. Dejen de mandarme boludeces al WhatsApp, chat. Yo sé que están en el directo, pero... 4 minutos. Gracias, mi querido Coque querido. Paren la Volve- chat. ¿Viste? Pero qué vergüenza, boludo, este chat. Porque mi amor me mandó a alguien en el chat. Pelota parada. A ver. Estoy mal, peor que el micrófono de Franco. Qué malos que son. Pelota parada para Luque. Hijo de vos. Viene el esférico, viaja al área y está el cabezazo ¡Saque! de González. Busca Elvio, despeja Torres. Insiste Luque. Tenemos 90 minutos y esto está 0-0. El primero que convierta se lleva. Hola Anderson Parra, ¿cómo te va?
Rodi Ferreira. Como que quiero tu reacción en el chat de lo que acabaste de ver que me mandó alguien del chat. Escribí ahí en el... Bueno, tiene. Pero coño, número será. Lateral para Luque. Atención, juega Rodi Ferreira. Walter González. Aguanta. Este es Walter. Atrás. Walter. Toque de Benítez. Para Tito. Torres. Jugó para Lautaro Torres que se viene. Tito. Torres. Adelantó para Comas. ¡No! ¡Qué maleducado! ¡Che! Así igual. ¡Che! Contra se puede joder con estas cosas. Se me parece. La IA es jodida. No. Comprometedor eso, ¿eh? Levanta Jiménez para Guillermo Benítez. Busca Cerro Porteño. Es su última oportunidad para mí, ¿eh? O lo hace ahora. O sea, un empate. O Luque lo gana. Guillermo Benítez. Hasta el fondo, Benítez. Este no es IA, Ahora. 92 minutos. ¿Será cero, pero ya? ¿En serio, pio? Ni para el clip, Cerro Luque ya. Agarrini. Arriba la pelota. Busca Walter, despeja. Velázquez. ¡Epa! Fuerte la entrada, ¿eh? No hay falta. Que siga, dice el juez. Alan Benítez propone a Alan. Acelera Alan Benítez que va. Frena Benítez. Dejó para Fariña para Wilder. Se abre Guillermo Benítez que recibe el balón. Benítez que manda al centro al área. Está Torres, la baja. Despeja Luque. Lautaro que sigue con el balón. La roba Cerro Porteño. Este es Gabriel Aguayo. Quiere el ciclón de Barrio Obrero. Vendrá al centro de Fariña. Frena, mira, manda al centro. Se desvía y tiro de esquina. ¡Qué locura de partido que estamos viviendo! Busca el primero. Dejó la pelota. Pegale, Gastón. Pégale. ¡Gastón! ¡Espínola! Espínola le roba el gol a Gastón. ¡Ay, tiro de esquina! ¡Ay, tiro de esquina! Qué mal marcó Luque, ¿eh? La última del partido, Gastón con todo el tiempo. Mira, la comba es brillante, ¿eh? Y era gol, ¿eh? Tapadón del portero. De Cerro Porteño, 93 Llueve, minutos. llueve. Está lloviendo. Gotas Caen las caen. gotas. Atención con esto. Le va a mandar, le va a meter mecha al área. Cerro quiere el gol. Cerro lo quiere. Lo quiere ganar. Viene la pelota al área. Ahí está. Se desvía por el hombre de Luque. Se va el lateral. Aguayo que deja pasar. Hay lateral para Cerro. Hay lateral para el Ciclón. Lo busca el Ciclón de Barrio Obrero. Quiere marcar el gol en su casa. El gol que vale los 3 puntos. Este es Alan. Benítez adelantó para Aguayo. Aguayo para Alan. Lo mira. A ver. Alan. Alan. Uy, Alan. Encima le reta a Aguayo, ¿eh? Como el que tiró nefasto el pase de gol. El lateral para Cerro. No. Se terminó el partido, ¿eh? Se terminó. Mamita querida. Fútbol a pleno. Mi querido Coque Franco. a pleno. Coque Apple. Franco. Desastre. Hace 3 partidos no metemos un gol. 3 partidos. Y a Luque no le puede ganar en tu casa. Triste. Tristísimo. Ahora sí ya... Bueno, hace rato ya el campeonato se liquidó, pero ahora es solamente para peor. Bajón. Nelson Fútbol Rivera empató. Luque y Cerro Porteño. Acá hay un tema al que no podemos escapar. Y uno no puede normalizar que Cerro Porteño esté a 14 puntos del puntero luego de la fecha 13. Es un campeonato mediocre por parte de Cerro Porteño. Hace 3 partidos que no marca gol. Y lo que sostiene todo esto es el andar positivo en Copa Libertadores. El haber ganado el partido clave ante Bolívar, el haber sido medianamente competitivo en suelo brasileño y saber que te vas a jugar y mucho en la próxima fecha contra el Cristal. Pero reitero, son 14 puntos y la posibilidad de terminar quinto. No es siquiera estar en un segundo o tercer puesto, que para lo que Cerro Porteño se ha preparado era para pelear el campeonato. Creo que lo más fuerte acá es que el hincha de Cerro está acostumbrado a esta situación. El hincha de Cerro está acostumbrado a encontrarse en una posición 5 de 12. Cerro el torneo pasado terminó sexto. Ahora está cuarto y puede terminar quinto si gana Olimpia su partido mañana.
realmente es algo que invita a un análisis mucho más profundo, porque uno podría decir Cerro se bajó del campeonato, pero sería, a ver, robar un poquito con el concepto, porque Cerro se bajó del campeonato el día que perdió contra Libertad. 14 puntos, lejos del segundo, incluso con el quinto y el sexto mucho más cerca de vos que vos del tercero o del segundo. Realmente es complicada la situación para Cerro Porteño, que vamos a ver cómo va evolucionando esto, porque todo el proyecto Martínez está fundamentado en el andar que tenga en Copa Libertadores. De por ahí uno no lo tiene tan presente, pero al final de cuentas lo importante de ir sumando puntos, porque después puede pasarte que te falten estos puntos que estás perdiendo de forma increíble en la segunda parte de la temporada, cuando precises algún que otro punto para entrar a Copa Libertadores. Volvió a jugar mal Cerro, volvió a marcar ausencia en cuanto al gol y se aleja cada vez más, ni siquiera te digo de pelear un vicecampeonato, porque la realidad de Cerro Porteño es esa. Gracias, Nelson. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. De esta manera nos vamos despidiendo. Buen sábado para cada uno de ustedes que nos acompañó en esta transmisión. Mañana, Olimpia, Ameliano, transmisión aquí. Así que, chau, chau. Gracias.